Emperador Dragón, temporada 2, capítulo 6, brechas. ¿Cómo pasó esto? Garaki estaba acostumbrado a las preguntas cargadas de All for One, pero cuando su hijo preguntó, de alguna manera fue peor. Izuku estaba casi inhumanamente tranquilo. De una manera que era buena, estaba manteniendo a Gigantomachi bajo control. En otro estaba mal. Sensei se enfureció rápidamente, pero también se tranquilizó rápidamente. Que Izuku estuviera tranquilo probablemente significaba que mantendría su ira. Se cocinaría, herviría y entraría en erupción cuando menos se lo esperara. También significaba que cuando sucedía algo que realmente lo hacía ver rojo, lo más probable era que actuara con rapidez y con un nivel de brutalidad que la mayoría nunca concebiría. Kyugai esperaba no haberlo visto nunca. El adolescente estaba mirando el tanque en el que tenía All for One. Kurohiri había encontrado a Sensei, se derrumbó en el suelo e inmediatamente lo envió aquí. Conectó oxígeno e inyectó una gran cantidad de drogas. Los monitores estaban pegados a su piel y había una máscara facial y su tubo de tráquea conectados. Kyugai había puesto a Sensei en un arnés en el tanque, por lo que tenía correas debajo de los brazos que lo mantenían firme en el líquido nutritivo. Creo que experimentó con una nueva peculiaridad, le dijo el doctor al adolescente. Realmente esperaba que Izuku no pudiera ver la peculiaridad de su amigo en la mezcla que pertenecía a su padre. Eso llevaría a algunas preguntas incómodas. Confiaba en que podrían mantener la calma de Izuku diciéndole que acababan de copiar la peculiaridad en lugar de quitársela a la chica, pero se enojaría porque no se le permitió contactarla. Era un riesgo que tenía que correr porque, si bien podía afirmar que All for One había tenido una recaída, estaba seguro de que Izuku querría saber por qué. Ir con la verdad era la mejor opción. ¿Qué dicen los sensores? Izuku preguntó después de un momento. Garaki estaba agradecido de que Izuku no preguntara sobre la peculiaridad, pero no era tan ingenuo como para creer que se había olvidado. Al menos esta pregunta era fácil de responder. Si bien Sensei generalmente recibía oxígeno, no dependía completamente de él. Esa fue la gracia salvadora aquí. Podía sobrevivir por un corto periodo de tiempo sin oxígeno y parecía que Kurohiri lo había encontrado a tiempo. La actividad cerebral es estable, informó el doctor. El nivel de oxígeno en la sangre es bueno, al igual que los niveles de azúcar en la sangre. Se despertará, aseguró al adolescente. Izuku lo miró. Dijo sin palabras que tenía que ser rápido. Izuku, esto es inesperado pero se recuperará. Tu padre es muy fuerte. Todavía está debilitado, respondió Izuku. Garaki suspiró audiblemente. Lo es, estuvo de acuerdo porque no tenía sentido siquiera intentar discutir ese hecho. Pero se recuperará de esto. Es un contratiempo, pero solo temporal. Izuku no dijo nada. Solo miró a su padre. Kyugai podía ver la forma en que apretaba los dientes. Sin duda estaba recordando la última vez que había visto a Sensei así. Cuéntame sobre la peculiaridad, exigió Izuku. No sé cuál era, dijo Kyugai. Esperaba que esa fuera la única mentira que tendría que decir. Afortunadamente, Izuku no sabía lo que decía como lo hacía Sensei. Yakuya ha recopilado varios para tu padre y han demostrado ser bastante útiles. Pero algunos no se han comportado como se esperaba. ¿Está buscando algo para curarlo? Garaki asintió. Vio la forma en que Izuku cerró los ojos mientras pensaba. Hoy me quedo aquí, anunció el adolescente. De nada, indicó Kyugai y se quedaron en silencio por unos momentos, solo mirando hacia el tubo. Sensei sanaría. Esta vez. Garaki solo esperaba que no hubiera una próxima vez. Ted, en el instante en que vio su mano, All for One supo dónde estaba. No debería poder ver su mano. Todo era blanco a su alrededor. Él suspiró. Sabía lo que pasó ahora. All for One se volvió. Observó la niebla, pero aún se perdió cuando su hermano apareció de ella. Hermano. No hubo sentimiento con el saludo. Podríamos fingir que lo hicimos esta vez, ofreció All for One, recordando la última vez que esto había sucedido. Eso realmente rompió el patrón. Su hermano se rió. Fue genuinamente feliz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó a su hermano reír alegremente? El sonido no hizo eco aquí, sino que se alejó, pero aún no estaba seguro de lo que sintió al escucharlo. Creo que podríamos ser capaces de hacer eso, estuvo de acuerdo Yoichi. Mi sobrino ha marcado la diferencia, agregó. All for One miró fijamente a su hermano. No esperaba esa respuesta. Estaba esperando escuchar podría ser todo lo que ellos quieren. Izuku no estaba seguro de qué decir sobre su hijo. ¿Una bendición? Yoichi ofreció las palabras. Una bendición coincidió. Él está dedicado de una manera en que tú no lo estabas, dijo, ignorando las implicaciones de la oración. Quería que su hermano estuviera con él. Lo había querido tanto pero, él sabía qué ha pasado. All for One observó cómo Yoichi sacudía la cabeza. No le gustó la sonrisa que adornaba los rasgos de Yoichi. ¿Está seguro? Preguntó suavemente. ¿Qué quieres decir? Exigió All for One. Yoichi le sonrió de nuevo. Quiero decir, ¿estás seguro? Preguntó. Le has dicho a Izuku lo que quieres, pero ¿alguna vez le has preguntado qué quiere? La pregunta colgaba entre ellos. Había implicaciones allí.
Implicaciones. All for One no le gustó. ¿Está dedicado?, repitió. Yoichi miró hacia el cielo, excepto que aquí no había cielo. Era simplemente blanco. Él se rió. En la forma en que no estaba, repitió. Fue una burla. Fui muy dedicado. A lo incorrecto, replicó All for One. Eso depende de tu punto de vista, hermano, respondió sabiamente Yoichi. Sin embargo, esto no se trata de nosotros ahora, ¿verdad?, preguntó, suspirando antes de que All for One pudiera responder. Quería discutir, pero sabía que no debía. Este era el tiempo con su hermano y no estaban peleando. Realmente no. Discusión, incluso si discutir en esa discusión no era una verdadera pelea. Eso era de agradecer. Izuku está dedicado, dijo de nuevo. Lo había visto en la forma en que su hijo entrenaba. Lo había visto en las ideas que expuso su hijo. Izuku estaría con él cuando cambiara el mundo. ¿Le has dicho a Izuku lo que quieres, lo que esperas?, le dijo Yoichi. Pero, ¿alguna vez ha tenido elección? Siempre hay una opción. Se sentía extraño para él ser el que decía eso. Yoichi pareció apreciar eso también y se rió entre dientes. Lo has educado cuidadosamente. Has controlado lo que aprendió y cuándo. Controlaste todo lo que sabe. Entonces, ¿realmente hay una opción? Estás diciendo que quiero el control, dijo All for One, haciendo referencia a sus conversaciones anteriores. En este caso, ¿estás seguro de que es algo bueno? Yoichi entendió su referencia. Sacudió la cabeza levemente. La sociedad se define por el control, pero las relaciones no, varió el diálogo. All for One se quedó en silencio. Las palabras de Yoichi lo golpearon en un lugar que no quería admitir que existía. No. Estaba seguro de Izuku. Conocía a su hijo. Su hijo no lo traicionaría. Estaba dedicado. Yoichi se rió. Era de nuevo la risa completamente divertida y feliz. Nunca te he visto sin palabras, hermano. Parece que mi sobrino ha cambiado las cosas, pero ahora me pregunto si dejarás que eso sea lo mejor, o no. All for One sacudió la cabeza hacia su hermano, pero no había nadie parado allí. Volvía a estar solo en la blanca nada. Tembló y luego respiró hondo varias veces, aspirando aire a los pulmones a través de la nariz de una manera que no podía hacer en la realidad. Levantó la mano y se pasó una mano por el cabello, apreciando la sensación. ¿Tenía razón su hermano? ¿Él controló a Izuku? Por supuesto, había controlado la educación de Izuku, pero eso era simplemente lo que hacía un buen padre. Había elegido las escuelas de su hijo para que experimentara la verdad del mundo, no la fantasía cubierta de azúcar que la mayoría creía. ¿Qué estaba mal con eso? Y además, no quería controlar a Izuku. Realmente no. Quería que su hijo estuviera a su lado porque era su elección. All for One resopló. Fue un solo ladrido de risa autocrítica y antes de que pudiera pensar en algo más, el mundo blanco se desvaneció y por un tiempo, no supo nada más. La vigilia llegó, como siempre, de golpe para All for One. El sonido estaba mal. Inmediatamente lo reconoció. Donde normalmente se despertaba con el sonido del silbido del oxígeno, ahora podía escuchar burbujear y había presión contra él. Estaba flotando. All for One se obligó a permanecer relajado. Podía sentir una máscara en su rostro, y había algo debajo de cada hombro, manteniéndolo firme. Su piel se sentía tensa en una variedad de puntos de su cuerpo. Él activó su peculiaridad visual. Estaba en uno de los tanques de Garaki. Lo bueno de la visión de radar era que no tenía que mover la cabeza para ver a su alrededor. El doctor estaba en su silla donde supuso que estaba el frente del tubo. Cerca de él estaba Izuku y Gigantomachia estaba de pie detrás de su hijo. ¿Qué ha pasado? All for One hizo retroceder su mente y absorbió otras sensaciones. Sus extremidades se sentían extrañamente pesadas, pero era la pesadez del antiguo agotamiento lo que ahora descansaba. Él había estado en su habitación, preparándose para descansar y tenía y sus recuerdos regresaron. Había probado la peculiaridad del amigo de Izuku. Había ido bien pero estaba exhausto después de usarlo, aunque no estaba seguro exactamente por qué. Tendría que intentarlo o al menos una vez más para averiguarlo, aunque tal vez sería dentro de un entorno un poco más controlado. Si todo lo que pudiera hacer fuera cambiar de forma, entonces la peculiaridad solo tendría una utilidad limitada, pero aún tendría alguna utilidad, aunque sería decepcionante que no pudiera usar peculiaridades. Quizás si la peculiaridad de la chica fuera despertada. Eso era algo en lo que tendría que pensar, pero aún no. Era difícil suspirar en el líquido nutritivo y con la bomba continua de aire, pero lo logró mientras movía una mano hacia adelante para golpear el vidrio de la pared del tanque. Ladeó un poco la cabeza como para preguntar cuándo lo dejarían salir. Izuku saltó de inmediato. No podía ver una expresión, pero sabía que su hijo estaba feliz. Garaki se movió y tecleó una serie de comandos. El líquido burbujeó más y pudo sentirlo fluir a su lado mientras se drenaba. La presión en las axilas se intensificó antes de desaparecer cuando se soltaron las correas. Sus pies tocaron el fondo del tubo y el líquido se drenó por completo antes de que se escuchara un silbido cuando se soltaron los sellos. Mientras el tanque se estaba vaciando, Gigantomachia se había alejado pero ahora estaba de regreso, y cuando el tanque se abrió, le tendió algo.
Una toalla, se dio cuenta, cuando la aceptó. Estaba fresco y se secó rápidamente. A continuación se le proporcionó una bata y se la puso. En el instante en que estuvo atado en su lugar, Izuku envolvió sus brazos alrededor de él, abrazándolo con fuerza. No hagas eso, susurró. Estoy bien, mi pequeño dragón, aseguró All For One a su hijo. ¿Qué sucedió? Izuku exigió tan pronto como supo que estaba bien. All For One se movió para sentarse en su posición habitual. Podía ver la forma en que Gigantomachia estaba escuchando. Su guardaespaldas también quería saber qué había sucedido. Varias opciones de explicación pasaron por su mente, pero decidió que no tenía sentido inventarlo esta vez. Tal vez uno pequeño si fuera necesario. Probé una nueva peculiaridad, le dijo a su hijo. Vio a Izuku asentir pensativo. Eso es lo que dijo el doctor. Pero una peculiaridad no debería hacer eso, agregó Izuku. La peculiaridad fue cambiar mi apariencia, explicó All For One. Mientras mostraba un mayor desarrollo, estoy curado. La cantidad de cicatrices es perjudicial para varias actividades, y esta peculiaridad me dio la apariencia de estar completamente saludable. ¿Funcionó? Preguntó Izuku. Solo parcialmente, respondió. Mi apariencia fue alterada pero no pude usar ninguna de mis peculiaridades, explicó. Y cuando pasó el efecto, fue demasiado agotador. No esperaba esa reacción, agregó. Por eso colapsé. Daraki lo miró. Izuku no se dio cuenta. Su pequeño dragón parecía pensativo. Todavía puedo usar otras peculiaridades cuando cambié el color de mi cabello, pero supongo que estabas usando algo más complicado, por lo que tiene una restricción. Por lo general, puedo combinar peculiaridades, dijo All For One. Por lo tanto, fue una sorpresa. Creo que porque la peculiaridad que estaba usando no podía manejar la energía adicional de las otras peculiaridades. ¿Es la peculiaridad ilusoria o un cambio real? Preguntó Izuku. Cambio real, mi pequeño dragón. Oh. Como el de Himiko. Muy parecido a la peculiaridad de tu pequeño amigo, estuvo de acuerdo. Pero debido a que la peculiaridad tiene la nueva apariencia, la peculiaridad no puede manejar el rendimiento adicional de energía requerido para usar otras peculiaridades. La mayoría de las peculiaridades no pueden porque no interactúan con otras peculiaridades. Izuku asintió pensativo ante eso. ¿Sería mejor uno ilusorio? Lo haría, My Little Dragon, pero este estuvo disponible primero, explicó. Izuku miró hacia abajo. Lo siento. ¿De qué estás arrepentido? Sé que no es tu culpa. Es de Olmig, pero sé que me he sentido incómodo contigo, admitió Izuku. Probablemente era cierto, pero dado que All For One no podía ver a su hijo, no lo había notado mucho. Se sentía inexplicablemente molesto y molesto. Debería haber experimentado esa reacción de su hijo. Olmig, era un pensamiento familiar y fácil de empujar para acompañar a los otros que el héroe le debía. Mi pequeño dragón, me he sentido incómodo conmigo, bromeó levemente All For One. Estaba complacido de que Izuku no hubiera preguntado cómo obtuvo la peculiaridad. Más bien pensó que Izuku era consciente de que a veces obtenía peculiaridades de aquellos que no deseaban renunciar a ellas, pero no estaba listo para enfrentar esa verdad, por lo que simplemente la estaba pasando por alto. Al menos, eso es lo que esperaba. No quería presionar en este momento. Izuku se adelantó y se inclinó para abrazarlo nuevamente. All For One levantó una mano y palmeó el hombro de su hijo. ¿No hacerlo de nuevo? Izuku susurró. Levantó la mano más alto para alborotar el cabello de Izuku. Lo intentaré, prometió. Él no haría tal cosa, pero Izuku necesitaba escuchar eso, y era la respuesta más fácil. Izuku suspiró. Fue uno de alivio y relajación y aunque All For One sabía que su hijo todavía estaba preocupado, se aseguró de que estaba tranquilo. Eso fue suficiente por ahora. Line, con papá mencionando que había probado una peculiaridad como la de Himiko para recuperar su salud, Izuku, naturalmente, había pensado en su amigo. Se acostó en su cama y miró su teléfono. Todavía no tenía sus datos de contacto y la última carta que había enviado había sido ignorada, nuevamente. El mensaje que le había enviado en su cumpleaños no había sido leído, pero sabía que ese era el caso. No tenía idea de su número, y con el suyo cambiado, ella no sabría el suyo. Pero y todavía la extrañaba y se lo había recordado el otro día. Y cada vez que pensaba en ella, enviaba una broma. Cuando consiguiera su número y lo conectara, irían a ella y sonrió. No compensaría el tiempo perdido, pero al menos mostraría que había estado pensando en ella. Entonces, ¿qué envió esta vez? Enviaría a un vampiro por última vez, así que algo diferente ahora. Izuku sonrió y escribió. ¿Por qué las enfermeras traen marcadores rojos al trabajo? Era uno de esos chistes que tenían muchas variantes y copias, pero al menos seguía siendo de sangre. A Himiko le gustaría. Realmente quería verla. Ted, ¿cómo va tu investigación? Tsukauchi le preguntó a su amigo. Toshinori estaba en su forma desinflada y se sentó junto a él en el banco del parque, bebiendo su café. Naomasa estaba inhalando con avidez la cafeína. No lo es, respondió Yagi con un suspiro, dejando la taza a su lado. Si pensé que se había escondido antes, esta vez desapareció por completo. ¿Él o?
El detective no terminó la frase. All Might asintió, luciendo sombrío. Eso era parte del problema al que se enfrentaban. Sabían que estaban persiguiendo a un villano pero no estaban seguros de quién. ¿Fue All For One, herido pero lo suficientemente bien como para liderar, o fue alguien más usando su imagen? El inframundo no estaba hablando y nadie lo sabía con seguridad. Todo lo que realmente sabían es que el cuerpo de All For One había desaparecido y nadie había visto a su hijo. Durante los últimos 4 años. Había indicios de él, o al menos de sus fuerzas. La redada en Chu con el edificio derrumbado decía que se habían acercado, pero nada más. La idea de que alguien use su cuerpo es bastante mala, dijo Yaji, pero si es él, si en realidad es él, incluso si está herido, una vez más, no terminó la frase. Tácito fue la adición en él, que si era él y él, por alguna parodia de la justicia, no resultó herido entonces estaban en un montón de problemas. A All Might le había costado más de lo que el mundo sabía eliminar a All For One. Si se hubiera recuperado entonces, no había nadie que pudiera enfrentarse a él. Tiene que ser una marioneta, murmuró Tsukauchi, refiriéndose a la posibilidad de que All For One estuviera vivo. No lo sé. Simplemente no lo sé. Y Sir Ryuteye tampoco lo sabía y fue su visión la que había iniciado esto. El detective suspiró pesadamente. Inko encontró sus registros, dijo después de un momento. ¿Qué? Inko encontró sus registros, repitió Tsukauchi. Ella está trabajando para un grupo que se ocupa de las personas desaparecidas a largo plazo, le dijo a su amigo. Vincularon al desaparecido Isashi Rigi con Isashi Midoriya. Por el rabillo del ojo, pudo ver cómo la expresión de Toshinori colapsaba. Los ojos del héroe número 1 se cerraron mientras hacía una mueca de dolor. Él, como Tsukauchi, quería contarle más a Inko, pero la realidad de la situación era que cualquier conocimiento de All For One era peligroso. ¿Qué le dijiste a ella? Le dije que perseguía a Izuku en Chu pero que no pude encontrarlo, por lo que no le conté sobre esa operación porque no quería darle esperanzas, le dijo Naomasa a su amigo. La inflexión en su voz fue suficiente para comunicar lo bien que había ido. All Might suspiró antes de toser en su mano. Tsukauchi vio sangre pero no lo mencionó. Esta era la nueva realidad. Entonces ella quiere saber. Ella lo hace, confirmó el detective. Se sentaron en silencio durante un rato. Naomasa apuró lo último de su café y dejó la taza en el banco a su lado. El mundo pasó. La gente hacía jogging y otros simplemente paseaban por el parque. Era una escena agradable y tranquila. Era la ilusión de que todo estaba bien en el mundo. Él ya sabía que para Yaji, nada estaría bien hasta que All For One estuviera muerto, y su cuerpo confirmado y destruido. Supongo que es una cuestión de cuánto peligro hay en saber y cuánto peligro hay en la ignorancia, dijo finalmente Toshinori. Sir Ryuteye mantendría que la ignorancia ha sido lo suficientemente segura. Probablemente porque él ni siquiera piensa en ella. ¿Está buscando? All Might se giró para mirarlo con la pregunta. Tsukauchi miró hacia el cielo. Era primavera, con el frío del invierno dando paso al sol. El cielo ya no era el azul desteñido del invierno, sino que se oscurecía hacia el azul más intenso del verano. Todavía no había flores, pero pronto se verían. Ella no lo dijo, pero eso espero, respondió. Especialmente si ese grupo suyo recibe una pista. No tuvo que explicar cómo se comportaría un grupo como ese. Buscaron todos los días a través de casos de personas desaparecidas. Prestarían especial atención a los suyos. Entonces díselo. No todo, pero lo suficiente para que ella sepa el peligro en el que se encuentra si él está vivo. Naomasa sabía lo que eso significaba. Dígale a Inko que su esposo era un villano conocido que era muy peligroso y estaba involucrado en crímenes contra la humanidad, pero olvide mencionar que él era All For One, que tenía más de 200 años y podía tomar peculiaridades. No mencione que la única razón que tenía sentido para que All For One se llevara a su hijo era que no carecía de peculiaridad, que tenía una copia de la peculiaridad de su padre, posiblemente combinada con la de ella. Dígale que existía la posibilidad de que su hijo estuviera muerto con la lucha interna que había ocurrido en el inframundo, y si él no estaba muerto, y su esposo estaba muerto, entonces su hijo probablemente era un peón de la facción más fuerte. Él firmó. Incluso si tenemos al niño ahora, ¿crees? Yaji sabía lo que estaba preguntando. El chico tenía ahora 13 años. Ser criado por All For One y sus lugartenientes, Izuku ahora no era más que un niño villano que aún no había hecho nada, ¿o podría ser algo más? Toshinori tomó su café. Probablemente estaba frío, pero tomó un pequeño sorbo de todos modos. No lo sé, respondió. No era la respuesta que All Might daría. Pero tenemos que tener fe, agregó. Tenían que tener fe en que las personas podían ser mejores de lo que eran. Excepto todos para uno. Ya sabían que él no podía cambiar. Le diré que tenga cuidado, suspiró Tsukauchi. En este punto, solo tenían que tener esperanza. Ted Karou se frotó los ojos. Gracias por su informe, dijo cortésmente. No quería decirlo, pero como empleado del HSPC se esperaba que fuera cortés con los héroes, incluso con los héroes clandestinos. Pero odiaba cuando entraba a este grupo. Los héroes clandestinos solían ser solitarios. Las trinidades eran un grupo.
3 héroes clandestinos que trabajaron juntos. Hicieron el trabajo, no podía discutir eso, pero no pudieron dar un informe claro. Siempre rompían en las oraciones del otro. Eso estaría bien, si los estuvieran completando, pero en su mayoría estaban agregando nueva información. De nada, dijo Trinity Blue. Al menos pensó que era Trinity Blue. Dark Sentinel mencionó algo, dijo Karou antes de que pudieran desaparecer. Le había prometido a ese héroe que le preguntaría si alguien más sentía algo, así que sería mejor que preguntara. No hubo respuesta y Karou comprobó que todavía estaban allí. Las Trinidades solo lo estaban observando. Él suspiró. Dark Sentinel dijo que algo estaba pasando en el inframundo. Pensó que podría ser alguien que estaba siendo entrenado. ¿Has notado algo? Los 3 se miraron. ¿Hay algo? Me pregunto si eso es lo que, tal vez, eso fue, Aruk. Karou lloró. Uno a la vez, por favor. Él demandó. Al menos intentaría que hablaran uno a la vez. Trinity Red instruyó, mirando a ese héroe clandestino. Algo está pasando, dijo el héroe rápidamente. Karou ignoró la forma en que los demás lo miraban. Algo es demasiado vago. ¿Tienes más ideas? Red miró hacia Blue y Karou lo permitió. Asintió a Blue, indicando que el héroe clandestino debería hablar. Había caos hace unos años, dijo Trinity Blue. Es posible que lo que estamos viendo ahora sea el statu quo. No es. Trinity Yellow negó con la cabeza enfáticamente. No es el status quo. Algo está cambiando. Karou suspiró. ¿Qué está cambiando? Amarillo y Azul compartieron una mirada. Podría ser alguien entrenando. Pero también podría ser el surgimiento de una nueva facción, una que no funciona de la misma manera que la anterior. Las cosas se están estabilizando pero aún están desarticuladas. Red asintió ante eso. Uno de los anillos de esclavos fue eliminado, ofreció Red. Karou no estaba segura de si Red era hombre o mujer. ¿Uno de los anillos de esclavos? ¿Por qué no había oído hablar de eso? Ningún héroe los eliminó, le aclaró Blue. Newteye hizo la investigación, agregó. Ante eso, el empleado de HPSC asintió. Probablemente por eso no se había enterado. Así que ese incidente está relacionado. Las 3 Trinidades asintieron. Anotó la observación antes de suspirar. Si bien fue bueno que respaldaran las conclusiones de Dark Sentinel, más o menos, no estaba seguro de que podía informarle a su gerente. ¿Cómo dices que los héroes clandestinos tienen la sensación de que algo anda mal? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Tienes alguna evidencia de algo? Las Trinidades se miraron entre sí. Nada definitivo. Estoy seguro de que Dark Sentinel te dijo que se ofrecen algunos trabajos fáciles. Los requisitos han cambiado. Para nosotros eso es reclutamiento a largo plazo. Quien quiera que sean, están viendo quién tiene qué habilidades. No necesariamente por ahora, sino por el futuro. Karou les dio una mirada escéptica. Ese tipo de organización, eso era para los negocios y los héroes. Los villanos no hicieron eso. Trinity Blue vio la mirada y suspiró. Estos villanos no son los que van y roban una cartera. Esto es crimen organizado, dijo. Hay una razón por la que están organizados. Él asintió, aceptando la reprimenda. Los villanos organizados eran los más difíciles de tratar. Está bien, dijo. No sé qué escribiré, pero lo pasaré a la cadena. Le diré a Dark Sentinel que estás de acuerdo en que algo está sucediendo también. Tal vez haga que un evento tenga más sentido, ofreció. Haz eso, dijo Yellow Trinity mientras se levantaban. Blue y Yellow salieron por la puerta en silencio y Karou se sorprendió al ver que Red se detuvo, mirándolo. Tuvo la impresión de que le estaban sonriendo. Te tomó mucho tiempo, murmuró Red. ¿Esperarlo? Exclamó Karou antes de que Red desapareciera. Eso le ganó una risa. Todo lo que tenías que hacer era preguntarnos uno a la vez, dijo Red antes de desaparecer, en el momento en que Karou solo miraba, repasando mentalmente la conversación. Maldito seas. Lloró cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando Red. Sacudió la cabeza. Hubo momentos en que odiaba su trabajo. Tratar con héroes clandestinos fue definitivamente uno de esos momentos. Ted, All for One observó mientras Tomura practicaba. El adolescente había solicitado que se instalaran varios bloques de concreto en el área de entrenamiento. Cada uno estaba cubierto. Algunos tenían un acabado laminado, otros tenían múltiples capas de madera y metal antes del centro de hormigón. El adolescente se abrió camino a través de ellos, desintegrándolos, aunque a los ojos del villano, podía decir que Tomura no estaba satisfecho con lo que estaba sucediendo. Algo te preocupa, anunció All for One. Tomura apuñaló su mano hacia adelante, desintegrando un bloque más. ¿Puedo hacer esto? Gruñó. ¿Puedes hacer qué? Sensei preguntó. Puedo pasar por varias capas a la vez, espetó. Eso era una novedad para él. ¿Has hecho eso antes? Sí. Otra puñalada, pero aunque All for One no podía ver claramente por el resoplido frustrado, pudo decir que solo la primera capa de cobertura se había desintegrado. Entonces necesitas relajarte. Calma a Tomura y piensa en lo que estabas sintiendo en ese momento, aconsejó. Eso pareció hacer que el adolescente se detuviera. Vio a Tomura cerrar el puño con la mano mientras asentía.
Entonces sus dedos se desenroscaron y extendió la mano. Esta vez fue más lento, el movimiento más deliberado. All for One observó cómo Tomura colocaba cada dedo con cuidado. El siseo de frustración fue suficiente para decirle que no había funcionado. Puedo hacer esto. Sé que puedo. Tomura gruñó. All for One se acercó y pasó la mano por el bloque al que apuntaba Tomura. Podía sentir las crestas de la desintegración, pero podía decir que las capas estaban intactas. Tal vez necesites descansar un momento, sugirió. El adolescente fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que la sugerencia era más que un descanso. ¿Qué quieres, sensei?, exigió Tomura. Hizo caso omiso de la grosería. Era parte de ser un adolescente, aunque Tomura debería haber superado esto. ¿Recuerdas que me pediste una peculiaridad secundaria?, sensei preguntó. Si bien no podía ver con precisión, vio cuando Tomura se estremeció ante el recuerdo. Han pasado algunos años desde entonces, pero creo que deberías tener una peculiaridad secundaria. Pero, podía imaginar los ojos de Tomura abriéndose como platos ante la sugerencia, aunque el adolescente fue lo suficientemente inteligente como para no atacarlo. Sensei, no seré un Nomu. Tomura alcanzó a decir. Tomura, reprendió All for One, sacudiendo la cabeza. Si te diera una peculiaridad al azar, eso es lo que sucedería, pero no es mi intención. He decidido que si vas a llevar mi nombre correctamente, entonces también deberías llevar mis habilidades. Ante eso, escuchó al adolescente jadear. Mi peculiaridad te permitirá tener múltiples peculiaridades secundarias. Pero tú, era extraño que Tomura pensara en otra persona. El doctor hará una copia de mi peculiaridad y varias otras para ti, indicó All for One. No era como si fuera a ir sin su peculiaridad. ¿Por qué?, exigió Tomura. La sospecha goteaba de su tono. All for One tomó algunas respiraciones profundas. He probado varias peculiaridades para curarme, Tomura, explicó. Y salvo algo nuevo, estoy tan curado como nunca lo estaré. Esperaba algo mejor, pero me enfrento a la realidad, Tomura. Como tal, creo que cuando seas capaz de luchar por ti mismo, necesitarás el impulso adicional. He prometido apoyarte, Tomura, y lo haré, pero hay cosas que tendrás que hacer por ti mismo, y tener una copia de mi peculiaridad te ayudará y te brindará más opciones. El adolescente escuchó la explicación. Lo mataré, gruñó. No había necesidad de decir quién era. Un día, lo harás, coincidió All for One. Te ayudaré, afirmó una vez más para Tomura. Y mi peculiaridad te ayudará, agregó. ¿Cuándo lo recibiré? Tomura era codicioso pero sabía lo suficiente como para controlar esa codicia. No por un tiempo, respondió de inmediato. Mi peculiaridad es difícil de copiar, por lo que el doctor necesitará algo de tiempo antes de hacerlo. Vio a Tomura asentir. Hay una condición en esto, continuó All for One. Sensei. No puedes decirle a Izuku, dijo. Sensei. Eres mayor, Tomura. Eres más capaz de aceptar algunas verdades. Izuku todavía necesita tiempo para aceptar lo que sucedió y lo que significará para mí a largo plazo. Se lo diré, pero por ahora, él no necesita saber que te daré mi peculiaridad, explicó All for One. Lo mimas, fue la vieja queja. Tu camino se estableció temprano, Tomura, dijo All for One. Descubrirás que otros no encuentran sus caminos hasta mucho más tarde. Izuku tendrá que tomar una decisión. Ante eso Tomura asintió, pero internamente All for One se congeló. Una elección. La palabra reverberó a través de él. El significado. Las implicaciones. Izuku tenía una opción. Se dio la vuelta y dejó a Tomura con su práctica, sin escuchar lo que dijo el adolescente. La voz de Yoichi resonó en su oído. ¿Cómo podría estar seguro de que Izuku tomó la decisión correcta? ¿Cómo podía estar seguro de que Izuku no cometería los mismos errores que su hermano? Necesitaba pensar. Yakuni se frotó la garganta. Duele. Era como si tuviera algo, excepto que no tenía otros síntomas. Era solo el dolor de garganta y la falta de aliento lo que causaba. No fue suficiente para evitar que viniera a trabajar. Especialmente ahora que tenía una peculiaridad para copiar. Finalmente tenía la muestra y ahora la estaba instalando en un tubo de crecimiento. Aceleraría el crecimiento de meras células a un clon que tenía unos 3 años y medio antes de permitirle crecer a un ritmo natural. Había sido complicado obtener la muestra sin alterar a Dragon o a su amigo, pero el padre de Dragon había sido claro. Y sin importar lo que sintiera acerca de Dragon, y le gustaba pensar que el adolescente era un amigo, el padre de Dragon pagó las cuentas. Así que al final, eso fue todo. También dejaría registrada una copia de la muestra. No sabía qué hacía esta peculiaridad, pero si el jefe, el patrocinador de Ujiko, el padre de Dragon, quería otra copia, sería sencillo tomar esa muestra y hacer crecer otro clon. Ujiko había estado lleno de elogios cuando sugirió que comenzaran a llevar registros como ese. Durama fue un gran biólogo. No había duda de eso en su mente, pero después de trabajar con él durante un tiempo, Yakuni pudo ver que también estaba muy orientado a los resultados. No pensó mucho en el proceso y ciertamente casi nunca documentó las cosas correctamente.
Por otro lado, le gustaban los sistemas y, afortunadamente, a Ujiko no pareció importarle cuando los implementó, especialmente si facilitaría algo en el futuro. Eso fue genial. Esto ya había estado cerca de un trabajo de ensueño, pero dado que había obtenido una peculiaridad de él, y se puso a trabajar en biología de vanguardia, era lo más perfecto que podía imaginar. Si tan solo dejara de dolerle la garganta. Su frotamiento también había llamado la atención de Ujiko. El hombre estaba trabajando frente a un tubo que tenía a un adolescente dentro. El niño había tenido sobrepeso pero ahora estaba delgado. Hizo que sus alas parecieran aún más grandes. Ya se estaba cultivando una copia de la peculiaridad de los adolescentes. El padre de Dragón lo quería para Dragón. Estaré bien, le dijo Yakuni al hombre. Estoy seguro de que lo harás, contestó Ujiko sin volverse hacia él. Yakuni presionó los últimos botones del tubo, dejando que comenzara el proceso antes de darse la vuelta. ¿Dónde había puesto esa gárgara? Necesitaba aliviar el dolor. Y entonces él descubriría algo más tarde. Ted, Garaki suspiró cuando Yakuni desapareció. El chico iba a tener que tomar una decisión pronto y con suerte eligió la correcta. All for One no estaba de humor para ser desafiado. No después del fracaso con la peculiaridad del cambio. Y había algo más que preocupaba a Sensei. No sabía qué era, pero el hombre estaba frustrado por algo más. Cuando Kurohiri encontró a Sensei, lo convocaron y rápidamente insertó el tubo de respiración nuevamente antes de llevarlo al baño de nutrientes. Probablemente había sido innecesario esta vez, pero le permitió medir mejor la recuperación de Sensei. Aún así, Sensei debería haber sabido experimentar mejor por su cuenta, pero, el doctor negó con la cabeza. No iba a cambiar al hombre. Al menos el experimento posterior había sido con él presente pero los resultados no habían sido agradables. Usando la peculiaridad de la chica, All for One podría cambiar su forma a su estado ileso, sin embargo, tan pronto como el cambio desapareció, estaba absolutamente exhausto. No era solo un agotamiento temporal tampoco. Kyugai había medido los niveles de azúcar en la sangre de Sensei y otras estadísticas, y todos estaban deprimidos. Usar la peculiaridad tuvo un gran impacto en su cuerpo, incluso más que una peculiaridad de combate. Sospechaba que era porque la peculiaridad no quería cambiar un cuerpo para que se pareciera a sí mismo y eso consumía más energía. O porque estaba arreglando temporalmente sus heridas. Ambas eran teorías viables. Hizo que el casco mejorado en el que estaba trabajando fuera aún más importante. El que Izuku le había dado era bueno pero carecía de la capacidad de dispensar las drogas que Sensei necesitaba para funcionar. El nuevo lo haría, pero era difícil obtener la dosis correcta y tener los dispensadores realmente integrados. Quizás si hablara con el amigo de Izuku. Aunque esa era una pregunta para otro día. Por ahora, estaba a punto de sacar a Tsubasa del tanque. La primera etapa estaba hecha. Su nieto ahora tenía un peso saludable. Vació el tanque y esperó. Los controles dejarían de administrar el relajante sin el líquido y luego Tsubasa se despertaría. Esperó, observando a su nieto. Respiró hondo varias veces y luego abrió los ojos. Kyugai lo observó mientras permanecía de pie en el tanque. El movimiento fue bueno. ¿Tsubasa? Dijo Garaki. Habría esperado un poco más de movimiento por parte de su nieto, pero solo estaba parado allí, goteando mientras el líquido rodaba por su cuerpo. Sí, abuelo. Sintió un momento de alivio antes de una punzada de preocupación. La voz de Tsubasa estaba demasiado controlada. Tsubasa, ¿estás bien? Deliberadamente mantuvo la pregunta suave mientras reprimía su preocupación. Lo había hecho muchas veces antes. La primera etapa fue simple. Simplemente realzaba el cuerpo. No hizo nada por la mente. Era una forma de convertir incluso al villano más inútil en algo que valiera la pena, una forma de hacer soldados de infantería fuertes y en forma, independientemente de su peculiaridad. La segunda etapa aseguró la lealtad absoluta a Sensei y fue cuando comenzó a implantar peculiaridades secundarias y terciarias. Fue entonces cuando perdieron la cabeza, y la mayoría murió, solo para revivir. La primera etapa fue solo una mejora. Nada había salido mal. Estoy operativo, abuelo. Kyugai se sintió enfermo. No fue posible. Excepto que lo parecía. Tsubasa ni siquiera estaba temblando por lo que debía ser el frío del tubo. Él estaba allí de pie. Tragó saliva. Tsubasa, este no es el momento de jugar. No hubo respuesta a eso. El doctor se recompuso. Cerró los ojos brevemente y respiró hondo antes de mirar a su nieto. El chico solo lo miraba. Había esperado una chispa de personalidad. Por algo pero no había nada. Podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Qué había hecho? Ted Inasa miró a su alrededor. Debería haber especificado dónde se encontraría con Izuku. El día de uso de la peculiaridad de Leitamana fue más grande de lo que pensó que sería. Por la forma en que algunos de los funcionarios corrían, era más grande de lo que pensaban que sería también. Al menos algunos héroes estaban aquí. Estaban patrullando en silencio y eran todos sonrisas en la atmósfera. No los reconoció pero no eran grandes héroes de Tokio.
Aún así, estaban haciendo su trabajo y todos parecían felices de saber que estaban aquí. Había hileras de tiendas en tiendas de campaña a lo largo de una buena parte de la playa. La mayoría de ellos vendía comida, pero un par tenía juegos instalados y atendía a aquellos que tenían menos peculiaridades físicas. Incluso había algunos músicos callejeros y artistas que usaban sus peculiaridades para divertir a los reunidos. El ambiente era bueno, jovial y divertido. Había familias paseando por las tiendas y se preguntó si habría fuegos artificiales esta noche. Si bien fue genial que la gente estuviera aquí y se divirtiera, significaba que tenía problemas para encontrar a Izuku. ¿Estás aquí?, envió el texto simple. Sí. Estoy en la puerta norte. La respuesta fue rápida. Puerta norte, murmuró Inasa para sí mismo, mirando a su alrededor. ¿Por qué nada estaba etiquetado? Bueno, ese camino era el norte, así que debería ir en esa dirección. Me dirijo allí ahora, envió a través de Izuku. No quería pasar a su amigo accidentalmente. Mientras caminaba hacia la puerta, hubo un parpadeo en el rabillo del ojo. La cabeza de Inasa giró bruscamente para encararlo. No había nada allí. No tenía tiempo para esto. Empezó de nuevo, pero no había avanzado más de 3 pasos cuando el parpadeo volvió a aparecer. El otro ojo esta vez. Una vez más, cuando se volvió, ya no estaba. Inasa negó con la cabeza. Sabía que tenía reflejos rápidos, pero cuando se volvió no había nada allí. ¿Estaba viendo cosas, o era él? La sospecha se extendió por su mente. Este fue un día de uso peculiar. Para la mayoría de las personas, era una oportunidad para salir y divertirse con su peculiaridad, especialmente si no podían usarla en su hogar, como se sabía que mucha gente hacía. Él e Izuku usaron los suyos para volar, al igual que otras personas. Pero había otras peculiaridades y personas para usarlas. Algunos de ellos no eran tan divertidos. Algunos de ellos eran villanos. Y aunque a los villanos no les importaban los días de uso de peculiaridades, solo usaban su peculiaridad cuando querían, esta era una oportunidad para usar sus peculiaridades en un ambiente relajado cuando las personas esperaban que se usara una peculiaridad, pero no esperaban que lo hicieran. Usado contra ellos. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez un poco más lento. Mientras lo hacía, Inasa se centró en las personas que lo rodeaban. El parpadeo volvió rápidamente y esta vez, aunque realmente quería, controló su reacción y siguió caminando. Inasa se permitió parecer distraído mientras miraba hacia el cielo. Había algunas personas volando alrededor y una sonrisa cruzó su rostro. De eso se trataba un día de uso de peculiaridades. El parpadeo volvió y esta vez se quedó y luego hubo la impresión de que se acercaba. Estaba esperando esto y, a pesar de querer girarse para enfrentarse a la persona que sabía que tenía que estar allí, Inasa siguió caminando. Sin embargo, su mente estaba concentrada. Casi parecía como si su percepción se estrechara, pero al mismo tiempo estaba íntimamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Entonces alguien se separó y se acercó a él. Estaba listo para ellos y cuando la persona se abalanzó sobre él, Inasa estiró las manos, invocando un torbellino. Lo creó desde abajo, debajo de la persona, levantándola. El parpadeo en el rabillo del ojo se desvaneció y hubo un grito de la persona. Se agitaron en el aire, gritando de sorpresa. Inasa finalmente pudo verlos bien. Quienquiera que fuese, tenía un abrigo largo, del que se habían caído varias cosas. Inasa ajustó su torbellino, dejando caer las cosas pero no dejó que tocaran el suelo. Los atrapó antes de eso y los trajo a sí mismo. Eran teléfonos, carteras y un par de cosas con formas extrañas que no estaba seguro de qué eran. Devolverles. El grito venía de arriba. Inasa abrió 2 de las carteras. Allí había licencias. Minako Yasuda y Shoei Iwai. 2 nombres diferentes. No creo que sean tuyos, dijo Inasa con calma. Era consciente de la gente que los observaba. Buen trabajo, chico. Él no esperaba eso. Inasa se giró hacia esa voz. Un héroe salió de la multitud reunida. No los reconoció, pero eso no era sorprendente. Había muchos héroes. Tu control es genial. El héroe continuó. Gracias. He estado observando a este tipo por un tiempo, dijeron. Inasa sintió una punzada de sorpresa ante eso. Si el héroe había estado observando, ¿por qué no los había detenido? ¿Quieres decepcionarlo?, preguntó. Él asintió. Este es un arresto injusto, gritó el tipo flotante. ¿Por hurto indebido?, preguntó el héroe. Es mocoso, no tiene derecho a usar su peculiaridad. Ante eso, el héroe se rió. Este es un día de uso de peculiaridad. El niño al menos usó su peculiaridad para ayudar, respondió el héroe, sacando un par de puños de la parte posterior de su cinturón. La multitud que miraba se estaba dispersando, lo que hacía que Inasa se sintiera mejor. No quería hacer una escena, pero no estaba dispuesto a dejar que el tipo se escapara. Suavemente, instó el héroe mientras Inasa dejaba caer el carterista.
Por cierto, soy Shadowcrawler, dijo el héroe, acercándose al carterista y ajustando las esposas alrededor de sus muñecas. Encantado de conocerte, dijo Inasa, concentrándose en disipar su torbellino con cuidado, mientras mantenía los teléfonos y billeteras aún suspendidos. Fue una buena práctica. Podía obligarse a volar, pero no tenía que recoger tanto otras cosas. Definitivamente era algo que debería practicar más a menudo. ¿Puedes tomar las billeteras?, preguntó. Sería mucho mejor para ellos ser tratados por un héroe que por él. Shadowcrawler asintió, dándole una mirada que decía que sabía por qué estaba preguntando. Con el villano bastante menor detenido, el héroe extendió la mano y recogió los diversos elementos del aire. Tienes un gran control, murmuró, pasando una mano por el torbellino que Inasa había creado. Practicó un poco, admitió Inasa. Shadowcrawler le dedicó una sonrisa de complicidad. ¿Por actos heroicos? Él asintió. El héroe se rió. Aquí, dijo. Inasa miró hacia arriba. Shadowcrawler sostenía un pequeño dispositivo electrónico. Le tomó un momento darse cuenta de que era un teléfono. Toma mis datos. Me gustaría hablar contigo más tarde sobre el heroísmo, dijo Shadowcrawler. Inasa asintió y sacó su propio teléfono. Tocó el del héroe y escuchó el pitido del contacto que se estaba estableciendo. Sin embargo, por ahora, será mejor que lleve a este tipo a procesamiento y encuentre a los dueños de este equipo, dijo el héroe. Lo hiciste bien, niño, dijo Shadowcrawler mientras se alejaba. Inasa parpadeó. No esperaba los elogios. Se sintió bien. Sonrió y luego se volvió para dirigirse de nuevo a la puerta norte. Inasa. Esa era la voz de Izuku. Se volvió hacia él. Su amigo lo saludaba con entusiasmo. Tenía una gran sonrisa en sus rasgos. La vista lo calmó. Inasa sonrió a su amigo. No estaba aquí para arrestar a los villanos, estaba aquí para divertirse. Y por el resto del día, eso era todo en lo que pensaba pensar. Izuku. Saludó, alegre. Nunca vas a creer lo que pasó. Su amigo se rió. Atrapaste a un villano y Shadowcrawler lo vio. Sugirió descaradamente. ¿Tuviste? Lo último, admitió Izuku con una sonrisa. ¿Has estado practicando? Bueno, no podría quedarme atrás de ti. Ante eso, Izuku se rió de nuevo. ¿Por qué no me muestras?, sugirió, señalando hacia el cielo donde todavía se veía gente volando. Inasa asintió. Sí, era hora de volar. Reunió un torbellino debajo de cada pie. Sube. Animó mientras tomaba el cielo. Izuku asintió y saltó tras él. Pensaría en héroes y actos heroicos más tarde. De eso se trataba un día de uso de Kirk. Line. Eso es muy diferente a ti, dijo All for One en voz baja. El doctor se paró frente a él. El hombre estaba angustiado. Estaban en el almacén de prototipos, parados frente a un tubo donde estaba el nieto de Garaki. All for One no lo había visto cuando entró, pero con su vista limitada pudo ver que el adolescente flotaba suavemente. Era delgado y eso era todo lo que podía decir ahora. Las alas que eran su peculiaridad estaban ausentes, pero luego el doctor dijo que eran alas transformables. Supuestamente el chico ya no era independiente. ¿Cómo pude haber hecho esto?, preguntó Kyudai. All for One sabía que la pregunta no estaba dirigida a él, pero no pudo evitar responder. ¿Hiciste algo? ¿Cometiste un error? No preguntó nada más. El hombre captaría la implicación. Garaki tembló. Sacudió la cabeza levemente. Sabía lo que Sensei estaba insinuando. Si no hubiera cometido un error, entonces el material de partida debe haber sido mediocre. Su nieto no era tan débil, ¿verdad? Excepto, y el hecho es que trajo a su nieto para hacerlo más fuerte. Dicho eso sin necesidad de responder a ninguna pregunta que había considerado débil a Tsubasa. Pensó que tenía una aplicación para su investigación. Tenía aplicaciones para su investigación, pero pensó que también podría usarlas de esta manera. Los resultados hablaron por sí solos. Aunque, Kyudai se dio cuenta de que había una conexión entre Tsubasa y algunos de los Nomu anteriores que había creado. Eran, apenas funcionales, era una buena manera de decirlo, y en su mayor parte sus bases habían sido, no. No puede ser eso, ¿verdad? No podría ser tan simple. Excepto que podría serlo. Con el Nomu anterior no había estado probando la función mental, quería una mejora física, así que, ¿podría ser que una mente inmadura estuviera condenada al fracaso como un Nomu? Tal vez no mentalmente inmaduro, porque muchos de los adolescentes sin peculiaridades que había usado eran adultos en sus reacciones, incluso si la edad aceptada para la madurez real era 25. Independientemente, el desarrollo físico de su cerebro eso era menos entendido. 18 era la edad aceptada para el desarrollo físico, pero o podría ser una combinación de ambas.
Los niños podían comportarse como adultos, pero eso era simplemente un acto o una circunstancia. Incluso en tiempos desesperados, un niño no podía pensar más allá de lo que sucedió en las próximas horas, días o, a veces, una temporada o dos, pero un adulto podía pensar en términos de años. La respuesta potencial no lo hizo sentir mejor, pero contribuyó a su conocimiento. ¿No hay forma de revertirlo? Sensei preguntó cuando no respondió. El hombre ya sabía que no había manera de cambiar a alguien. No lo hay, Sensei. Usted lo sabe, le dijo Kyudai. Tal vez si Tsubasa hubiera sido un adulto pero con un cerebro inmaduro, si esa teoría fuera cierta entonces y no. No había ir. El anciano lo miró. No había ninguna sonrisa en su rostro como esperaba el doctor. Esto es angustioso para ti, dijo. No era una pregunta. Pero ha sucedido, continuó. Si no se puede hacer nada para cambiar las cosas, entonces debes tomar una decisión, le dijo All for One. Daraki suspiró. Lo sabía, simplemente no quería hacerlo porque al final solo había una decisión que tomar sobre Nomu como Tsubasa. Él puede ser tu Nomu personal, murmuró All for One. No era un consuelo, pero, si Tsubasa fuera su Nomu personal, significaría que no sería usado en combate. O al menos, tendrían que pedirle permiso y realmente no había ninguno y eso iba con esa declaración. Hay muy poco consuelo en la elección. Él suspiró. Gracias, dijo el doctor. Lo decía en serio, pero, solo deseaba no estar en esta situación. ¿Cómo están los demás? All for One preguntó, alejándose del tubo en el que estaba Tsubasa. Kyudai lo siguió. Van bien, anunció. Era la verdad, iban bien y con el método de Yakuni para copiar peculiaridades, pudieron duplicar múltiples peculiaridades para múltiples Nomu. Incluso había aislado la regeneración para ellos y esa peculiaridad iba a formar una base para muchos. ¿Incluso tu teoría para una inteligente? Sensei presionó. Pensó unos momentos antes de responder. Con los desarrollos que había hecho al crear a los demás, sabía que podía hacer un Nomu rápidamente. Sin embargo, hacer uno que mantuviera su mente, físicamente, pensó que los cambios podrían hacerse rápidamente, pero no estaba seguro acerca de los cambios mentales. Creo que puedo hacerlo, respondió. Sin embargo, la capacidad de pensar vendrá con la capacidad de desobedecer. Estoy investigando cómo contrarrestar ese aspecto, informó. Sensei asintió pensativamente. Él, sin duda, apreciaría la necesidad de que la obediencia sea infalible. ¿Cómo está el señor Tanaito? Preguntó el hombre mayor. Una tos resonó a través del almacén como en respuesta a la pregunta. Él sigue siendo leal, respondió Kyudai. Ya veremos, anunció All for One mientras se dirigía hacia los peculiares tubos de copia. Señor. El adolescente corrió hacia ellos cuando notó que se acercaban. Kyudai lo miró. No sería un adolescente por mucho más tiempo. Se había unido a ellos cuando tenía 15 años, hacía casi 3 años. Había envejecido desde entonces y crecido como persona. Su dedicación al trabajo se mantuvo sin cambios, aunque su lealtad, bueno, como dijo el antiguo villano, ya verían. El doctor observó cómo All for One examinaba los tubos. Había pequeños en los que producían peculiaridades en masa y se apilaban unos contra otros. Para aquellos, habían elaborado una fórmula para acelerar el crecimiento y luego dejarlos crecer naturalmente para que se desarrollara la peculiaridad. No importaba demasiado si la peculiaridad estuvo activa durante algunas semanas antes de que la usaran en un Nomu. Sin embargo, había otros tubos que copiaban peculiaridades para All for One. Fueron atendidos con un poco más de cuidado, aunque se aplicó la misma fórmula. ¿Está listo? Señor. Yakuni dijo. Llámeme Sensei, señor Tanaito, murmuró All for One, incluso mientras miraba el tubo peculiar. Este está listo, repitió. Oh, dijo Yakuni, ha llegado temprano. No sonaba completamente feliz por eso. Prepáralo ahora, instruyó All for One. Realmente quería esa peculiaridad. Sí, sé, Yakuni estalló en un ataque de tos. ¿Estás enfermo? All for One preguntó, con toda apariencia de cuidado. Daraki mantuvo su rostro serio ante la pregunta. Yakuni no estaba enfermo. No, Sensei, respondió el adolescente. Prepararé el clon ahora, agregó, mientras tocaba varios botones. Se liberó una nube de burbujas cuando el líquido nutritivo comenzó a drenarse. El clon cayó con el líquido y pronto estuvo en el suelo del tubo. No necesitaba vivir mucho ahora. Solo el tiempo suficiente para que All for One lo toque. Yakuni estaba visiblemente jadeando por aire y se apoyaba en el panel de control. Señor Tanaito. Todo para uno cuestionado. El adolescente no respondió. En cambio, cayó, agarrándose la garganta mientras luchaba por respirar. Sensei. All for One miró. Esta fue la primera vez que vio los resultados de la peculiaridad que había recibido de Rusia. Era uno que aseguraba la lealtad. Solo funcionaba si tenían lealtad hacia él para empezar. Si eso cambiaba, entonces el objetivo tenía, bueno, este era el efecto. La peculiaridad no podía mantener a la gente leal, pero se aseguraba de que no estuvieran presentes para traicionarlo.
Combinado con la peculiaridad que estaba a punto de obtener, las aplicaciones eran infinitas. ¿A quién es leal, señor Tanairito? Todos para uno, preguntó. Aparentemente, la pregunta le permitió al adolescente tomar aire y jadeó, aspirando aire con fervor. Lo siento, señor. Lo siento mucho, gritó Yakuni. Las lágrimas realmente rastrearon su rostro y parecía realmente arrepentido. Como en realidad no respondió la pregunta, comenzó a ahogarse de nuevo. Ese fue un efecto interesante de la peculiaridad. ¿A quién es leal, señor Tanairito? Sensei presionó. Eso le permitió al adolescente tomar otro respiro. Lo siento, señor, dijo de nuevo. Continuar. Consiguió decir el nombre. All for One en realidad se sacudió ligeramente por la sorpresa. Garaki también se sorprendió. Sabía que Yakuni todavía estaba dedicado a la causa, pero tenía algunas dudas. No esperaba esta respuesta. Esto era, en realidad el doctor no estaba seguro si esto era mejor o peor. Sensei exigió lealtad a sí mismo. Sin la mayor parte de su rostro, era difícil saber cuál era la expresión de Sensei, aunque Kyugai pensó que estaba completamente sorprendido. El adolescente todavía se estaba ahogando. Dragón, reflexionó All for One. Eres leal a mi hijo, dijo. Era una pregunta. Sí. Yakuni dijo en voz baja. Lo siento, gritó de nuevo. Quiero serte leal, pero, si hubiera una opción, lo elegiría a él. Logró pronunciar la frase con la bocanada de aire que le permitió la pregunta de Sensei. Sensei casi tarareó mientras pensaba. Las manos de Yakuni estaban en su garganta. Fue instintivo. Estaba tratando de hacer algo para despejarlo, pero no pudo. Se retorció. Las lágrimas corrían por su rostro, y la fuerza de sus intentos por respirar hacía que sus ojos se inyectaran en sangre. Mocos salían de su nariz mientras trataba de tomar aire. All for One ignoró eso. Parecía estar pensando. Cuando los intentos de Yakuni por respirar se debilitaron, el hombre mayor asintió para sí mismo. Muy bien, murmuró finalmente. Liberar, añadió la palabra. Era obvio lo que hizo el comando. Yakuni inmediatamente jadeó y aspiró una gran bocanada de aire antes de toser. Se quedó quieto, aunque sus manos todavía estaban en su garganta. Pero ahora podía respirar y Garaki lo vio tomar varias respiraciones cortas y superficiales antes de tomar una profunda. A pesar de los fluidos corporales en este rostro, en realidad parecía en paz con ese aliento. Lo siento, señor. Lo siento mucho, susurró. Debería haber anticipado esto, Sensei descartó la disculpa. Muy bien, agregó. Puedes ser leal a mi hijo. All for One hizo un gesto extraño entonces. Garaki pensó que tenía algo que ver con volver a aplicar la peculiaridad antes de girar la cabeza hacia él. Será mejor que prepares el clon, instruyó. Kyugai asintió y se movió hacia los controles. Yakuni todavía estaba tirando aire, pero cuando el doctor se acercó a los controles, el adolescente logró ponerse de pie. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el panel de control. Gracias, señor, logró decir. Su voz era ronca. Dale atención médica más tarde, instruyó All for One. Aparentemente estaba en paz con su decisión. El adolescente se hizo a un lado cuando Garaki pulsó los comandos para levantar el vaso. All for One se adelantó tan pronto como estuvo fuera del camino, colocando su mano sobre el clon. Un momento después retrocedió con una sonrisa en su rostro. Señor Tanairito, Sensei dijo el nombre con cuidado, mirando hacia el adolescente. Sí, Sensei. La voz del adolescente era curiosa. Todo lo que Kyugai sabía sobre la nueva peculiaridad era que era una especie de peculiaridad de control. Miró a Yakuni y se sorprendió al ver que su expresión era pacífica. Estaba casi en blanco. ¿Fue ese un efecto de la nueva peculiaridad que tenía Sensei? Serás leal a mi hijo, dijo All for One, poniendo especial énfasis en las palabras. Tu segunda lealtad será para mí, continuó. Sí, Sensei, respondió Yakuni. No había emoción en su voz. Había una sonrisa complácida en el rostro de Sensei. Ahora, no hay necesidad de preocuparse por hoy. Simplemente recordarás que estabas nervioso por hablar de tu lealtad hacia mí, pero que estaba feliz de que fueras leal a mi pequeño dragón. Sí, Sensei. Nuevamente no había emoción en su voz. Bien, dijo All for One y Kyugai pudo ver el momento exacto en que lanzó la peculiaridad. La expresión volvió al adolescente y parpadeó. Gracias, Sensei, dijo de inmediato. Garaki se sorprendió cuando All for One desestimó las gracias. Señor Tanaito, lo más probable es que trate más con mi hijo que conmigo en el futuro. El hecho de que sea leal a él es una buena señal, dijo, descartando el problema. Ujiko, deshazte de esto, dio la instrucción Sensei, esta vez señalando vagamente al clon que yacía en lo último del líquido, respirando con una expresión en blanco. Su cabello morado era largo y enredado. Por supuesto, Sensei, respondió Kyugai. Estaré contigo en breve, Yakuni, agregó. El adolescente probablemente se había rascado la garganta y necesitaría algo para eso. All for One miró su mano. Garaki no estaba seguro de lo que estaba mirando, pero parecía estar complacido. Sigan con el buen trabajo, dijo mientras se marchaba.
Los dos científicos asintieron y volvieron a su trabajo. Realmente no había nada más que pudieran hacer. Ted Inco miró a su alrededor. Una cosa era saber que otros lugares eran iguales, pero otra era verlo. Era más complicado que eso. Tsu era diferente a Mustafa. No estaba en los edificios y la arquitectura. No era como si Tsu fuera un país diferente. Fue más en la sensación. Mustafa estaba en las afueras de Tokio y se sentía más animado. O tal vez más ciudadano. Tsu se sintió más relajado. En realidad fue bastante agradable. Pero ella estaba aquí porque el detective la había visitado con información. Le había hablado de Hisashi, de cómo el hombre con el que se había casado era una ficción. Hisashi Rigi era un villano. No era un villano típico que atacaba al azar. Era uno de los peligrosos, uno que organizaba a otros, que se movía en las sombras. La información la había hecho sentir enfermo. Izuku estaba con él. Había vomitado cuando se dio cuenta de eso. El detective había sido amable. Él le dio algunos registros que tenía de la escuela primaria a la que se sabía que asistía Izuku. No estaba seguro de a qué escuela secundaria asistiría Izuku ahora, o incluso si Izuku todavía estaría en el área, pero le había proporcionado una lista de escuelas secundarias en el área. Fueron personas de la escuela primaria de Izuku. Era una posibilidad remota. Un tiro muy largo. Si Hisashi era un villano tan malo como le dijo el detective, y ella no tenía dudas de que lo era, entonces realmente no tenía sentido que Izuku todavía estuviera en el área. Excepto la arrogancia. Había tenido años para buscar en sus recuerdos. Quisiera o no, había pasado horas repasando cada interacción que había tenido con Hisashi, buscando lo que se había perdido. Había arrogancia en Hisashi. Estaba seguro de sí mismo como pocos hombres lo estaban. Ella había pensado que era confianza. Ella también se había sentido atraída por él. Pero hoy estaba basado en la arrogancia. Tsukauchi le había dado la historia educativa de Izuku. Ella no necesitaba saber mucho al respecto. Su hijo era inteligente y sus resultados eran buenos. Lo que había notado, al igual que el detective, era que su hijo se había mudado mucho de escuela. Tsu, Niigata, Saitama y luego de vuelta a Tsu. La espalda a Tsu fue la clave. Esperaba que Izuku todavía estuviera aquí. Él no estaría aquí hoy. Hoy era su cumpleaños. Pero una vez que regresara a la escuela, intentaría ir a ver a Tsu con más frecuencia. Tal vez ella podría encontrar algo. Ella rezó a los dioses en los que ya no creía, pero que creería si le devolvieran a su hijo. Tal vez ella podría encontrar algo. Porque, ¿qué más tenía ella sino esperanza? A riesgo de ser aburrido, ¿a qué hora deben estar todos en casa? Hitoshi preguntó. Ochako suspiró. 10, dijo ella. Sí, yo también, respondió Hitoshi. Izuku sonrió. Siempre que le envíe un mensaje a Kurohiri, a papá realmente no le importará. Sí. Ochako vitoreó. Feliz cumpleaños, pequeño dragón. Ella celebró. Vas a tener un día tan divertido. Ella añadió. Feliz cumpleaños, Izuku, dijo Hitoshi, algo más apagado. ¿Qué vamos a hacer? Izuku preguntó con una sonrisa que decía que tenía algunas ideas. La playa. Dijo Ochako, dando un pequeño salto mientras aplaudía. Si te parece bien, pequeño dragón. Izuku se rió. Será divertido. Él anunció. Habían discutido qué hacer hoy, así que la playa era una opción que había sido aprobada. ¿Qué tal un almuerzo primero? Hitoshi sugirió. Entonces podemos caminar hasta la playa, agregó. Se dio a entender que la caminata les daría tiempo para almorzar y bajar para que pudieran nadar. Revisé ese festival, dijo Okako. ¿Están en la playa? ¿Podemos ir allí después de la cena? Ella ofreció. Los tres amigos se sonrieron el uno al otro. Esta fue su celebración por los cumpleaños de Izuku y Hitoshi, que era más o menos la razón por la que tenían todo el día. Además era verano, así que no había escuela al día siguiente. Por lo general, si era solo para el cumpleaños de Izuku, Ochako y Hitoshi pagarían, pero también era el cumpleaños de Hitoshi, por lo que Izuku y Ochako pagarían en ese momento. Así que habían llegado a un compromiso. Ochako pagaría la mitad de todo hoy, mientras que Hitoshi e Izuku pagarían una cuarta parte cada uno. Funcionó ya que pagar por ellos fue su regalo para ellos. Y en su cumpleaños, Hitoshi e Izuku pagarían por ella por completo. Y dado que su cumpleaños era en invierno, había muchas más cosas que hacer adentro, que tendían a ser más caras. Tú eliges el almuerzo, yo elijo la cena. Izuku le ofreció a Hitoshi. El chico de cabello púrpura consideró eso por unos momentos antes de asentir. Vamos a Lodwaka, dijo, tomando una decisión rápidamente. ¿Para el café? Bromeó Ochako. La mirada que Hitoshi le dio le dijo exactamente lo que pensaba de eso. Para Hitoshi solo había una bebida. Cualquier cosa con cafeína. Cuanto más fuerte, mejor. Él olió y luego sonrió. Por supuesto. Ella rió. Tal vez te consigamos uno helado para llevar a la playa, dijo Ochako. Bueno, entonces, vámonos, cantó Izuku y los condujo hacia las tiendas. Ted, esto es bueno, dijo Ochako. Lo es, estuvo de acuerdo Izuku.
Almorzaron y llenaron a Itoshi con café antes de caminar hacia la playa. Las olas estaban perfectas y mientras era verano, y había otros en la playa, se las habían arreglado para encontrar un buen lugar para poner sus toallas. Estaban sentados ahora, simplemente disfrutando del sol. Izuku tenía una sonrisa soñadora en su rostro cuando sintió el sol en su piel. Estaba lleno de energía gracias a Solar Force, pero pasar tiempo con sus amigos, incluso cuando estaba sentado, era agradable. Itoshi estaba tendido con los ojos cerrados pero sabían que estaba despierto. Habían ido a nadar antes e incluso habían participado en un juego de pelota de agua. Nadie estaba completamente seguro de las reglas, pero había sido divertido. Había algunas olas pequeñas, y habían probado su mano o sus cuerpos en el surf corporal. Había dado como resultado que se cayeran y se mojaran el cabello con arena a través de él. Habían decidido que si tenían otro día de playa entonces necesitaban conseguir una tabla. Solo uno corto. O ir a un onsen y evitar la arena. Cansados de jugar en el agua, ahora descansaban en la arena. Ojalá hubiéramos traído un refrigerio, murmuró Ochako. Nada era fácil de transportar, contestó Itoshi sin abrir los ojos. Lo sé, suspiró ella. Habían comprado bebidas porque pasar la tarde en la playa sin bebidas habría sido una tontería. ¿Sabes qué debemos hacer? Ochako dijo después de unos momentos. ¿Dormir? Itoshi preguntó. Izuku se rió. ¿No vas a dormir?, le dijo a su amigo. El otro chico resopló pero no lo negó. Deberíamos llamar a Himiko, dijo Ochako, como anunciando algo fantástico. No lo hicimos el año pasado y lamento haberla olvidado. Sé que ella también es tu amiga, Izuku. Itoshi, con los ojos cerrados, no vio la forma en que Izuku miraba la arena. Ochako lo hizo e inmediatamente sus ojos se abrieron mientras se preguntaba qué estaba mal. ¿Pequeño dragón? Ella incitó suavemente. Izuku negó con la cabeza cuando Itoshi abrió los ojos. Había oído la preocupación. No tengo su número, admitió. ¿Ustedes dos tuvieron una pelea? Itoshi preguntó. Nuevamente, Izuku negó con la cabeza. ¿Recuerdas, Tomura desempolvó mi teléfono? Preguntó, refiriéndose a hace unos años. Oh, Ochako indicó su comprensión. ¿No puedes encontrarla en Lifebook o algo así? Itoshi preguntó. Ella no hace ninguno de ellos, y traté de escribirle a la dirección de su casa, pero no obtuve una respuesta. Lo siento, pequeño dragón, dijo Ochako con tristeza, incluso mientras se devanaba los sesos buscando una manera de encontrar a Himiko. No por ella sino por Izuku. Podía recordar la conversación que habían tenido con la otra chica. Ella parecía extraña. Esa era probablemente la mejor palabra para explicarlo. Ochako pensó que era solo un efecto de la llamada telefónica ya que no se conocían y tenía que ser difícil que te llamaran personas que no conocías. Little Dragon había estado genuinamente feliz de hablar con ella y había expresado su esperanza de que todos se conocieran. Sin embargo, se vio obligada a concluir que si Izuku no podía encontrarla en línea, entonces era muy poco probable que lo hiciera. No es tu culpa. No, es de Tomura, respondió Itoshi. ¿Por qué desempolvó tu teléfono de todos modos? Lo olvidé. Izuku suspiró. Estaba siendo un imbécil, dijo. Papá acababa de tener una recaída y todos estaban preocupados y suspiró. Tomura solo estaba siendo un imbécil, repitió. Claro, los dos se llevaban mejor ahora que tenían un objetivo por el cual trabajar juntos, e incluso jugaba con Tomura con bastante regularidad, siendo un jugador de confianza 2 para el adolescente mayor, pero Tomura todavía estaba de mal humor. Cuando se puso particularmente mal, Tomura cargó el juego modificado que había encontrado hace un par de años y golpeó a All Might hasta el olvido. A Izuku le pareció irónico que, a pesar de que su relación era tan tenue, él seguía siendo el amigo más cercano del adolescente. Claro, Tomura jugó juegos con un equipo de otros, pero nunca duraron mucho. Nadie tenía la cantidad de tiempo que el adolescente de cabello gris tenía para dedicar a los juegos, por lo que siempre se quedaban atrás y luego Tomura los abandonaba. Si eran inteligentes, abandonaron a Tomura pero el efecto fue el mismo. ¿Por qué tu papá lo adoptó? Preguntó Okako. Nunca había pensado en preguntar antes, ya que Izuku solo trataba a Tomura como parte de la familia. Pero, ¿por qué era él parte de la familia? Es un pariente lejano, explicó Izuku. Y no había otros parientes, así que papá lo acogió. Es nieto o sobrino de uno de los tíos o tías de papá. Siempre ha estado allí. Él no fue la razón por la que tu papá dejó a tu mamá. Itoshi preguntó. Da, respondió Izuku. Tomura nunca conoció a mamá, agregó. Sí, bueno, aunque vuelva a desempolvar tu teléfono, he memorizado tu número, pequeño dragón, dijo Ochazi. Lo escribí, agregó Itoshi. Izuku se rió entre dientes. Tengo un pequeño libro. Tomura no lo sabe, agregó. Ochako suspiró y se recostó sobre su toalla, mirando al cielo. Levantó una mano, como si quisiera agarrar el sol. Itoshi abrió un ojo para mirarla mientras Izuku también se acostaba. Esto es bueno, Izuku se hizo eco de las palabras anteriores de Ochako. Itoshi respondió. Está. Ted, Ochako masticó su dango antes de lamer la salsa que goteaba por sus dedos. Todavía tenía otras 3 piezas para comer.
Así que, después de esto, ¿vamos a cenar? Preguntó con una risita. Itoshi le dio una mirada sucia pero Ochako le sacó la lengua. Izuku solo se rió después de tragar lo último de su dango. Tal vez no, respondió. Creo que hemos tenido suficiente, agregó. Estaba destinado a elegir el lugar para la cena, pero después de que abandonaron la playa, el canto de sirena de la comida callejera que se ofrecía en el festival había sido demasiado. Se habían abierto camino a través de calamares en un palo, yakitori, takoyaki, taiyaki y un montón de otros alimentos, terminando con el dango ahora. Ninguno de ellos tenía hambre. Tuvieron suerte de poder encajar el dango. ¿Vamos a buscar un lugar para ver los fuegos artificiales? Preguntó Itoshi, dando a los dos últimos dango en su bastón una mirada que, si su peculiaridad hubiera estado basada en los ojos, las bolas de dango se habrían evaporado, o algo así. Deberíamos, Izuku estuvo de acuerdo felizmente mientras miraba a su alrededor en busca de un lugar probable. El festival organiza un pequeño espectáculo de fuegos artificiales cada noche. Culminaría el último día, pero no estaban aquí para eso, por lo que el pequeño espectáculo de esta noche sería suficiente para Itoshi y su cumpleaños. ¿Qué tal allí? Dijo Itoshi, señalando. ¿Qué tal si no? Replicó Ochako. ¿Por qué no? Realmente no quiero acercarme a alguien que pueda ver los espíritus, dijo, agregando comillas en el aire a sus palabras. ¿Qué quieres decir? Exigió Itoshi. Ella quiere decir que Native está allí, respondió Izuku y casi parecía que estaba temblando. Oh, asintió el adolescente de cabello púrpura. Lo siento, no lo vi, se disculpó y luego señaló en la otra dirección. Está bien, dijo con una sonrisa. Justo cuando lo dijo, alguien en la multitud chilló. Oh, Dios mío, es Nativo. Native no era un héroe muy conocido. Recientemente había entrado en el top 300, pero la acción en Su aún era bastante reciente, por lo que una buena parte de la multitud comenzó a moverse hacia el héroe. Como él no era súper popular, hubo resistencia. Izuku agarró la mano de Ochako y Itoshi y los arrastró lejos del héroe. No tenía ninguna aversión particular hacia Native. El héroe no había estado involucrado en el ataque a su padre, ni siquiera como control de multitudes, pero era el principio. No le gustaban los héroes en general. Se las arreglaron para escapar sin causar demasiado alboroto. Uf. Ochako suspiró cuando la multitud disminuyó un poco. Supongo que deberíamos haber estado esperando a alguien aquí, murmuró Itoshi. Izuku suspiró. Siempre había héroes en los días de Kirkuse, pero por lo general se las arreglaba para evitarlos. Sí, estuvo de acuerdo, mirando hacia el cielo. Como era pleno verano, el crepúsculo era largo y el anochecer estaba cayendo. Los fuegos artificiales no serían hasta las 9, lo que les daba mucho tiempo para regresar a las 10. Encontraron un buen lugar para sentarse y tomaron una de las pequeñas lonas que habían sido sacadas por el festival, dejando sus zapatos alineados en el borde. Ochako miró dentro de su bolso. ¿Alguien trajo repelente de insectos? Preguntó Ochako, con una nota de consternación. Itoshi negó con la cabeza, lo que significaba que ella lo miró. Izuku realmente no había pensado en los errores. Si los insectos se volvían molestos, generalmente ponía una barrera de aire muy ligera para mantenerlos alejados, pero generalmente no tenía muchos problemas con ellos. No me molestan, le dijo. Por un momento, Ochako pareció incrédula y luego suspiró. Aliento de fuego, murmuró. Simplemente los crujientes. Esa era una razón tan buena como cualquier otra. Izuku sonrió y exhaló una pequeña bocanada de fuego. Muchos insectos han dado su vida, se interrumpió. Solo había unas pocas personas a su alrededor para que pudiera ver a un héroe acercándose a ellos. Izuku no pudo evitarlo. Él miró. Ochako se giró para mirar en la dirección e Izuku la vio fruncir el ceño. Ella no sabía lo que estaba pasando. Itoshi solo suspiró. Debería haber ido más lento, murmuró Izuku. Sí, estuvo de acuerdo Itoshi. Izuku resopló. Para ser justos, no era como si el héroe se dirigiera directamente hacia ellos. Native se estaba comunicando con todos los pequeños grupos que deambulaban para reclamar un espacio para ver los fuegos artificiales. Algunos de ellos incluso cenaron con ellos, pero dada la cantidad de comida que ya habían comido, nadie tenía hambre. Pero Izuku estaba seguro de que lo había visto usar aliento de fuego y habría un comentario al respecto. Se sentaron en silencio hasta que Native llegó hasta ellos. ¿Están bien, niños? Preguntó el héroe. Estamos bien, señor. ¿En realidad? Sí, señor, respondió Izuku. ¿Y usando tu peculiaridad? Prensado nativo. Accidente, señor, dijo. No le gustaba decirlo. No fue un accidente, pero sabía que si admitía haber usado su peculiaridad deliberadamente, habría conferencias y realmente no podía lidiar con eso. Native asintió y parecía listo para seguir adelante, pero hizo una pausa. Te fuiste bastante rápido antes, comentó. ¿Más temprano? Preguntó Itoshi. Viniste aquí bastante rápido, dijo Native. Quería conseguir un buen asiento, dijo Izuku, señalando vagamente hacia el cielo. Los ojos de Ochako estaban muy abiertos. Los había ayudado a evitar a Native antes, pero nunca pensó que el héroe podría seguirlos.
Y para cualquiera que mirara, no lo había hecho. Solo estaba controlando a los asistentes al festival. ¿O no querías estar cerca de alguien que puede ver espíritus? Native preguntó, mirando a Ochako. Izuku se movió ligeramente, tratando de cubrir a su amigo. Son bastante buenos transmitiéndome cosas, dijo Native conversacionalmente. ¿Son ellos? Preguntó Izuku. No debieron haber sido tan buenos contra Blur, agregó. Ochako se atragantó, obviamente recordando el incidente. Es lamentable que tantos hayan resultado heridos por las acciones de un villano, respondió Native con condescendencia. En realidad, Izuku desafió. Pensé que era desafortunado que la peculiaridad del señor Bokasu no le hubiera permitido dormir durante 9 días. Nativo parecía enojado. Parecía que iba a intentar algo, pero luego se congeló. Miró a Izuku con cuidado pero no dijo nada. Se dio la vuelta. No vuelvas a usar tu peculiaridad, chico, dijo a modo de despedida. Izuku se mantuvo quieto. ¿Qué fue eso?, exigió Ochako. Tal vez los espíritus le dijeron algo. Itoshi ofreció la explicación del cambio de rostro repentino del héroe. Eso hizo que Ochako se riera, incluso con su declaración anterior. Izuku sonrió. No creo que le gustara que le recordaran que Blur no era un verdadero villano, observó y luego se echó a reír. Ochako se mordió el labio. ¿Estás seguro de que no te vas a meter en problemas?, ella preguntó. Izuku suspiró. Por su lenguaje corporal, era obvio que quería caerse, pero aún estaba sentado. No me meteré en problemas. Es demasiado mezquino, dijo. Pero Native es un asesino del estado de ánimo, agregó. Itoshi resopló. ¿Te quieres ir a casa?, preguntó. Ante eso, Izuku negó con la cabeza y cedió a su deseo, cayendo sobre la lancia. Se dio la vuelta para mirar hacia el cielo y extendió los brazos. No. Izuku respondió, haciendo estallar la P. No voy a dejar que Native arruine mi día, pero si realmente comienza a ejecutar una operación, entonces estamos corriendo. Itoshi resopló de nuevo pero copió el gesto de Izuku. Reúnanse, se quejó. Ochako se rió, olvidando la tensión que acababa de estar presente. Miró con cariño a los dos adolescentes que ocupaban alrededor del 90% de la lona y negó con la cabeza. A veces, ella no los entendía, pero otras veces sí. Bueno, eso no importaba. Eran sus amigos. Lin. Buenos días, mi pequeño dragón, saludó All For One a su hijo. Buenos días, papá, respondió Izuku. ¿Tuviste un buen día ayer? Había sido el cumpleaños de Izuku y lo había pasado con sus amigos, así que esta mañana, All For One se había asegurado de que tuviera tiempo para pasarlo con su hijo. Fue genial, respondió Izuku. Vaya. Él ya sabía cuál debería ser la respuesta. No había rastreado a Izuku ayer, pero Kurohiri había recibido un breve resumen de Izuku anoche y ya se lo había dicho. Fuimos a nadar y luego a un festival. Él se rió. ¿Es conveniente tener un cumpleaños en verano? Todos para uno, bromeó. Mejora las opciones del festival, respondió felizmente Izuku. Todos para uno, sonrió. Era agradable poder hablar casualmente con alguien como su hijo. La mayoría de sus conversaciones eran mucho más serias y, a veces, era agradable simplemente relajarse. Con una dosis adecuada de azúcar, Izuku solo se rió. Feliz cumpleaños, mi pequeño dragón, dijo All For One. Gracias, papá. Palmeó el brazo de su silla. Izuku se acercó y le dio un abrazo antes de que se sentara. Era una ocasión especial después de todo. Puso su mano sobre los rizos de Izuku y en realidad sintió que su hijo cambiaba el color de su cabello. ¿No se supone que elijas uno antes de llegar allí?, murmuró. Nuevamente, Izuku se rió antes de suspirar. ¿Qué pasó con mi tío? La pregunta tomó a All For One por sorpresa. ¿Qué quieres decir, mi pequeño dragón? El año pasado, me hablaste de mi tío, pero me quedé dormido, dijo Izuku. Ah. Respiró hondo varias veces mientras recordaba. Creo que te dije que peleamos. Lo hiciste, confirmó Izuku. Bueno, no fue una gran pelea, dijo All For One. No levantaría la mano contra mi hermano, así que nos gritamos. Esa fue nuestra primera pelea. Pero no el último. No, mi pequeño dragón, no el último. La próxima vez que vi a mi hermano, estaba tratando de matarme. No, susurró Izuku. Sonaba horrorizado. Lamentablemente sí, confirmó. Izuku debe haberse quedado dormido muy rápido el año pasado, por lo que probablemente fue bueno que hablaran por la mañana, en lugar de después de haber llegado a casa anoche. Al principio no lo creía, mi pequeño dragón. Este era mi hermano. Este era Yoichi. Prácticamente lo había criado y todo lo que podía ver era el chico que amaba. El hermano que todavía amo. Pero no pude morir, ni siquiera por él. Y así luchamos. Suspiró ruidosamente. ¿Qué sucedió?, preguntó Izuku, inclinando la cabeza hacia atrás. Gané, dijo All For One a su hijo simplemente. Tenía más experiencia con el combate real, así que gané. Sin embargo, no pude matarlo, mi pequeño dragón. Era mi hermano. No pude matarlo, así que me alejé. Fue la última vez que lo vi. Pero no fue la última vez que vi su peculiaridad. Su peculiaridad es diferente a la mía.
Puedo dar y recibir peculiaridades, mi hermano, tu tío Yoichi podría regalar su peculiaridad. Sin embargo, hay una diferencia. Tú y yo podemos recibir peculiaridades de personas que no quieren que las tomemos. Tu tío tenía que estar dispuesto a regalar su peculiaridad. Sospecho que lo lastimé más de lo que pensaba, aunque me contuve, y eso lo llevó a regalar su peculiaridad. Cuando lo hizo, también regaló la peculiaridad de almacenamiento. Esa peculiaridad, la peculiaridad de mi hermano y la peculiaridad de almacenamiento son los orígenes de la peculiaridad de All Might. Fue el turno de Izuku de suspirar. Frotó los rizos de su hijo. Así que probablemente no podré tomarlo de All Might. Simplemente no estaría decepcionado si no puedes, respondió. El tesoro del dragón es un poco como la peculiaridad de tu tío. Vaya. Allí había mucho más interés. Esperaba que Izuku tuviera la edad suficiente para escuchar esto, pero podía expresarlo de tal manera que quisiera ayudarlo. Cuando eras más joven, y tu peculiaridad acababa de aparecer, nunca la usabas, y quería ayudarte a descubrir qué era, así que traté de tomarla prestada, dijo All for One. El tesoro del dragón no se apartaría de ti, añadió con una risita. Tarareó Izuku. Superficialmente, no parecía haber ninguna ira allí. En los últimos años se había vuelto mucho mejor detectando sutilmente en el habla. Escuchó todo el sarcasmo y la molestia que Tomura puso en su tono y toda la emoción encantada que tenía la voz de Izuku. Entonces, ¿crees que podría regalarlo, como el tío? No lo sé, admitió All for One. Pero no creo que sea algo que debas intentar, agregó. No creo que a Dragon Sword le guste. No, dijo Izuku lentamente. No, no creo que lo haga, confirmó. All for One se preguntó qué le hacía sentir la peculiaridad de Izuku. Fue un pensamiento interesante. Acarició los rizos de Izuku. Incluso con el cambio de color de cabello, eran suaves y sabía que su hijo no pasaba demasiado tiempo cuidando su cabello. Bueno, no vas a regalar el tesoro del dragón, por lo que no debe preocuparse, dijo con certeza. No, no lo haré, estuvo de acuerdo Izuku, pero obviamente todavía estaba pensando en algo. ¿El tesoro del dragón no está feliz? All for One preguntó después de unos momentos. No, no es eso, respondió Izuku, pero no dio una mejor respuesta. All for One esperó. Había descubierto que esta táctica funcionaba con Tomura. Si solo esperaba, el otro adolescente eventualmente le diría que estaba mal. Si preguntaba, a menudo lo cerraban. Realmente esperaba que ambos superaran esta fase rápidamente. Cuando me preguntaste cómo tomar el control del país, dijo finalmente Izuku. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? Se permitió reírse. Quería que pensaras en la sociedad, le dijo All for One a su hijo. Quería que pensaras en cómo los comportamientos que has visto debilitan a la sociedad y cómo pueden ser explotados, respondió honestamente, sin molestarse en poner una fachada más agradable en las palabras. Sintió que Izuku asentía. Revisé la historia antes y después de las peculiaridades, dijo. ¿Sí? Se le solicitó todos para uno. Como dijiste, hubo mucho caos al principio. Y luego algunos países nominaron a algunos vigilantes para que fueran héroes y proscribieron al resto, dijo Izuku, obviamente recordando lo que había estudiado. ¿Por qué no fuiste elegido? Fue algo más lo que lo tomó por sorpresa. Parecía que Izuku, de 14 años, iba a ser sorprendente. All for One inclinó su cabeza hacia arriba mientras tomaba varias respiraciones profundas. La memoria amenazó con abrumarlo. Especialmente la última conversación real que había tenido con Yoichi. Exhaló audiblemente. Lo estaba, le dijo a su hijo. ¿Estabas? Izuku se sorprendió. Lo estaba, confirmó All for One. Frotó las yemas de los dedos sobre la cabeza de Izuku, lo que mantuvo a su hijo en silencio mientras pensaba en ello. La historia simplifica muchas cosas, mi pequeño dragón. La oferta no fue tan sencilla como simplemente convertirse en un héroe, comenzó a explicar. Sabían lo que hacía mi peculiaridad. Sospecho que Yoichi se lo dijo. Querían que tomara las peculiaridades de esos considerados criminales, le dijo a su hijo. Fue agradable que Izuku no dijera de inmediato que eso era algo bueno. Sintió que Izuku asentía lentamente. Tal posición sería buena para recopilar peculiaridades, pero significaría que mantendrías el estatus que el gobierno quería. Muy bien, mi pequeño dragón. ¿Qué más habría significado? Incitó. Estaba muy complacido de que Izuku pudiera ver las ventajas de tal posición y. En realidad, si Izuku pensaba que estaba bien aceptar las peculiaridades de los criminales, entonces esa era otra fuente de peculiaridades para él. Los primeros tendrían que provenir de aquellos que habían cometido crímenes que no tenían ambigüedad ni en la ejecución ni en las circunstancias, pero esas condiciones eran bastante fáciles de conseguir. Pensaría en eso más tarde. Las personas con peculiaridades te habrían tenido miedo, respondió Izuku de inmediato. Algunos lo habrían sido, corrigió All for One suavemente. Cuando se desarrollaron las peculiaridades por primera vez, hubo quienes no las querían, y quienes no las querían que querían una desesperadamente. Ayudé a ambos. Encontré a quienes querían una peculiaridad y a quienes no querían la suya y los intercambié. Así es como ayudaba a la gente entonces. ¿Te habrían dejado continuar con eso?
No, mi pequeño dragón, no lo habrían hecho, respondió al instante. De hecho, digamos que hice eso. Digamos que realmente ayudé a alguien que no quería su peculiaridad al tomarla por ellos. Habrían dicho felizmente que se la quité a petición suya. ¿Qué crees que habría pasado? Después, casi podía sentir a Izuku pensando a través de las puntas de sus dedos. Pero solo habrías ayudado a alguien. Él objetó. La objeción fue suficiente para que él supiera que Izuku había pensado en al menos algunos de los problemas. Lo habría hecho. Pero el gobierno habría afirmado que usé mi peculiaridad ilegalmente. Habrían silenciado a quien ayudé. Y luego hubo varias formas en que podría haber ido. Podrían haber usado esa acción, la de ayudar a alguien, a luego declarar que yo mismo era un criminal y que como no pudieron eliminar mi peculiaridad, y no pudieron encarcelarme de manera realista, me habrían ejecutado. No. Sí, presionó All for One. Pero había otra alternativa que podrían haber hecho. Podrían haber usado la acción de ayudar a alguien, y sus afirmaciones posteriores de que tomé una peculiaridad sin permiso para controlarme más. No habría sido más que un dron para ellos. Respiró hondo y acarició la cabeza de Izuku. De alguna manera, hubiera sido bueno ser considerado un héroe. Podría haber esculpido el sistema desde adentro, admitió. Pero incluso entonces, el sistema tenía fallas. Se trataba de mantener el poder. Luego se trataba de mantener el poder sobre aquellos con peculiaridades. Con el paso del tiempo, ha cambiado para mantener el poder sobre todos y mantener las cosas como están. Asegurarse que algunas peculiaridades se ven con recelo, mientras que otras se consideran heroicas. ¿Por qué crees que eso es así? En realidad estaba interesado en la respuesta de Izuku. Le diría mucho sobre su hijo. Sorprendentemente, Izuku se rió entre dientes como si fuera la pregunta más fácil del mundo. Porque si la peculiaridad de todos fuera buena, entonces no habría una manera fácil de demostrar que las personas son villanas, respondió. Todos para uno sonrió. Muy bien, mi pequeño dragón. Eso es exactamente. La dominación actual de los héroes y la vilipendio incluso de aquellos que necesitan ayuda es más fácil de mantener si aquellos que necesitan ayuda o violan la ley tienen peculiaridades malas y, por lo tanto, están destinados a hacer eso. Hace que todos los demás, aquellos sin las llamadas malas peculiaridades, sean menos propensos a creer que les podría pasar a ellos. Pero no son malos. Solo necesitan ayuda, objetó Izuku. Y por eso, mi pequeño dragón, opté por una tercera opción, anunció. Por eso quiero cambiar el mundo, explicó. El sistema actual está demasiado arraigado. Se basa en el pasado. Se basa en las reacciones de los que no tienen peculiaridades para controlar a los que tienen peculiaridades. Simplemente es una excusa para mantener todos los prejuicios humanos. Nada más. No ayuda. Quiero hacer un sistema que sea más compasivo, uno que sea más tolerante. Uno en el que la gente pueda usar peculiaridades. No necesariamente libremente, mi pequeño dragón. Creo que podemos ser sensatos y estar de acuerdo en que es mejor no usar algunas peculiaridades, o solo usarlas en ciertas situaciones. Pero para otras peculiaridades, no veo ninguna razón por la que no puedan usarse más. Libre y abiertamente. No lastiman a nadie, y son útiles. Significaría que más personas son aceptadas y significaría que aquellos que necesitan ayuda con sus peculiaridades no son estigmatizados por necesitarla. Se sentirían libres de solicitar la ayuda y lo obtendrían, no solo los supresores o la etiqueta de villano que reciben ahora. Sí, eso sería bueno, estuvo de acuerdo Izuku. La peculiaridad de Himiko podría usarse de muchas maneras en una sociedad que la aceptara. Lo mismo con Itoshi. O con Ochako. Él dijo. ¿Y el tuyo?, le dijo All for One a su hijo. Había muy poco sentido en hacer esto si no podían usar sus peculiaridades. Se sentaron en silencio. All for One descubrió que no le importaba pasar un rato tranquilo con su hijo. No tenían que estar hablando o planeando. Disfrutó cuando Izuku estaba allí. Esperaba que su hijo sintiera lo mismo. Sí, dijo Izuku tentativamente. ¿Sí? Incitó cuando su hijo se quedó en silencio. Dijiste que te ayudaría a cambiar el mundo, pero todo lo que estoy haciendo es ir a la escuela en este momento, dijo Izuku. Sí, mi pequeño dragón, coincidió All for One, que ya sabía a dónde iba su hijo esta vez. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar más? Ahora, quiero decir, preguntó Izuku. No, mi pequeño dragón. Pero puedo ayudar. La objeción era tan predecible. Sé que puedes, coincidió All for One. El acuerdo tomó a Izuku por sorpresa, eliminando muchas de sus fervientes objeciones. Todavía eres joven, mi pequeño dragón, y todavía estás aprendiendo y no quiero que te lastimes. No me lastimaría. Puedes, respondió. Imagina si te enfrentas a alguien como Gigantomachia. No hay nadie como Gigantomachia. Cierto, pero hay quienes son tan fuertes, explicó All for One. Si bien podrías tomar su peculiaridad, eso te dejaría expuesto y podría lastimarte. No permitiré que eso suceda, no mientras aún estés aprendiendo. Además, solo aprender ayuda. Significa que cuando estés listo, realmente lo harás. Prepárate, agregó. Izuku guardó silencio ante eso. All for One había aprendido con Tomura.
Simplemente podía negarle algo al adolescente, pero Izuku tenía la edad suficiente ahora que era capaz de aceptar explicaciones racionales. Puede que no esté completamente de acuerdo con ellos, o con el razonamiento, pero podría aceptarlos. Esto también puede parecerte extraño, mi pequeño dragón, pero no uso niños para hacer mi trabajo, dijo. ¿Qué quieres decir? Izuku preguntó con curiosidad. Eres joven, mi pequeño dragón. No solo a mis ojos, sino a los ojos de la sociedad. Ni siquiera tienes la edad suficiente para ir a una pasantía de héroe. Pero incluso si lo fueras, no uso niños para hacer mi trabajo, él dijo. La gente te verá como un niño. No tomarán en serio tu condena y eso obstaculizará tu capacidad de ayudar. Acarició los rizos de Izuku. Es mejor esperar unos años y luego aplastarlos, agregó. Puedes pensar que los niños en pasantías de héroes están adquiriendo experiencia. Eso es lo que te diría un héroe, pero no es cierto. Muchos están heridos. Muchos se alejan de la profesión. Los que no, bueno, simplemente están mal pagados. Trabajar para continuar el statu quo. Aquellos que están entrenados de esa manera están condicionados a pensar que el mundo es normal. No se les anima a mirar el statu quo y preguntarse qué se puede hacer mejor porque para ellos, no hay nada que necesita ser mejorado, y eso es lo que quieren que pienses. Quiero que tú, mi pequeño dragón, seas capaz de mirar una situación y saber qué se puede hacer mejor, o al menos que te des cuenta de que se puede hacer algo mejor. Y no podrás hacer eso a menos que continúes tu educación y luego tener tus propias experiencias. Ante eso, All for One mordió el interior de su labio, cortando su oración. Izuku no se dio cuenta pero lo hizo. Tener sus propias experiencias, Yoichi le había dicho a Tomura, elección. Se trataba de elegir, pero la elección solo podía provenir de la experiencia. No, le había dado experiencias a Izuku. Se había asegurado de que fueran oportunidades de aprendizaje. Había hecho lo que cualquier padre haría y podría hacer por su hijo. Pero, había controlado la experiencia porque no quería que Izuku se lastimara. Quería que aprendiera. Los controló para el beneficio de Izuku. Pero, las palabras de Yoichi resonaron en su mente. La sociedad se define por el control, pero las relaciones no. Él no controlaba a Izuku. Controló las experiencias, pero le permitió a Izuku elegir. Permitió que otros eligieran. Siempre les permitía elegir. Has controlado lo que aprendió y cuándo. Controlaste todo lo que él sabe. Entonces, ¿hay realmente una opción? Izuku tenía una opción. Como todos los demás, tenía una opción. All for One se dijo a sí mismo antes de suspirar internamente, maldito seas, Yoichi. Maldito seas. Inko. Dijo Setsu. Su voz era tan baja que casi no se oía por encima de los ventiladores que mantenían el aire en movimiento en su pequeña oficina. ¿Sí? La mujer de cabello verde respondió a un volumen mucho más alto. No demasiado alto, solo un volumen de conversación normal. Setsu se quedó en silencio por unos momentos. Ella y Meigo habían sacado pajitas y ella tenía la pregunta corta sobre quién tenía que hablar con Inko sobre Izuku. Aunque tal vez ella estaba viendo esto mal. Tal vez no era algo por lo que asustarse. Tal vez deberían estar felices porque era una pista sólida sobre el hijo de Inko. ¿Te dijo el detective por qué estaba en Tsu ese día? Setsu preguntó. Podía ver que Meigo estaba escuchando con atención. Ume se había dado cuenta de que algo estaba pasando y también estaba escuchando. Sí. Estaba allí para buscar a Izuku, pero no pudo, respondió Inko de inmediato. La siempre presente nota de dolor en su voz cuando hablaba de su hijo era conmovedora. No. Lo siento, no quise decir eso, dijo Setsu, sacudiendo la cabeza. Lo que quiero decir es cómo supo el detective que Izuku estaba en Tsu. ¿Cómo supieron que Isashi estaba en Tsu? Nos dijiste que el detective dijo que estaba allí por Izuku, pero ¿cómo? Ella elaboró innecesariamente la pregunta. Por la forma en que Ume se sacudió, era obvio que entendió las implicaciones. Todos conocían el dolor de alguien desaparecido sin explicación y esto fue lo más cerca que ninguno de ellos había estado de descubrir la verdad. Inko tuvo suerte a esa manera. Setsu observó cómo Inko parpadeaba. Entonces sus ojos se cerraron. Él nunca dijo, susurró y las otras damas supieron que Inko acababa de tener la misma revelación que ellas. Tenía que haber alguna forma en que el detective supiera que Izuku estaba en Tsu. Inko, el detective también dijo que Isashi es un villano, ¿verdad? Ume dijo antes de que pudieran enredarse demasiado en sus pensamientos. Él hizo. Entonces, la forma obvia en que el detective sabía que Izuku estaría en Tsu es que Isashi estaba trabajando para Toxic Chainsaw. All Might eliminó a ese villano, pero Tsu no es la patrulla habitual de All Might, por lo que tenía que ser una incursión planificada, explicó Ume. Setsu asintió. Eso tenía sentido. Tenía mucho sentido. Si los héroes estuvieran rastreando a Toxic Chainsaw, también habrían rastreado a sus asociados conocidos. Si Isashi era un asociado conocido, la policía lo habría sabido por los héroes y el detective podría haber hecho el viaje a Tsu para ver si Izuku estaba allí. Sí, pero ¿por qué no le dijo? Meigo intervino. ¿Y dónde está Izuku ahora? Ume respiró hondo.
Seguridad operativa, tal vez. Ella ofreció la explicación. En cuanto a dónde está Izuku ahora, ante eso, ella negó con la cabeza. Hisashi no está. Así que hay algunas posibilidades allí. La más simple es que aprovechó la oportunidad para correr y agarró a Izuku y está en otro lugar. Sacudió la cabeza con tristeza sabiendo lo que Inko sentiría ante eso. Otra opción es que su cuerpo sea uno de los no identificados que fueron enterrados, continuó Ume. Pero eso no explica dónde está Izuku, agregó. Y no me gusta esa explicación. ¿Por qué? Meigo preguntó por Inko. Incluso si Hisashi muriera, seguramente Izuku habría ido a la policía, a la escuela o algo así. Me resulta difícil creer que los asociados de Hisashi hubieran pensado inmediatamente en agarrar a Izuku en ese caso. Estarían demasiado ocupados peleando y un niño de 9 años no es una amenaza, explicó Ume. Si él fuera mayor, de nuevo, no necesitaba terminar la oración. ¿Qué pasaría si alguien más llegara a él? Setsu preguntó. Ella no quería, pero tenían que mirar todas las opciones. ¿Quieres decir como una red de contrabando de niños? Setsu asintió. Ume negó con la cabeza. No tiene sentido. O más bien, tendrían que haber estado listos para moverse al instante y eso parece poco probable. Si Hisashi estuviera trabajando para Toxic Chainsaw, ¿supondrías que dejó que Izuku fuera a la escuela y luego regresara a algún tipo de casa segura? Eso parece razonable, dijo Meigo. Inko solo los miraba con los ojos muy abiertos. Todavía no había lágrimas, pero a pesar del silencio, todos sabían que ella estaba llorando por dentro. Así que Izuku se fue a casa ese día, y Hisashi está desaparecido. Incluso con el caos en el inframundo, me parece poco probable que los traficantes de niños allanaran una casa de seguridad conocida para el niño de algún subordinado. Están organizados pero no tanto. Es por eso que creo que es más probable que Hisashi aprovechó la oportunidad para hacer un corredor. Hoy Ume frunció el ceño cuando se le ocurrió un nuevo pensamiento. Supongo que eso es posible, murmuró. ¿Qué es posible? Exigió Setsu. Ume miró a Inko. ¿Dio el detective alguna indicación de qué tan alto era Hisashi? Preguntó deliberadamente. Vaya. Setsu entendió. Si Hisashi no fuera solo un villano normal, si fuera uno de los subordinados directos de Toxic Chainsaw, entonces tendría su propio grupo para apoyarlo. Podrían haber tomado Izuku. Excepto que eso me llevó a dos posibilidades, y ninguna era buena. La primera fue que Hisashi había tomado a sus seguidores y a su hijo y los había hecho correr. Esa fue quizás la mejor opción porque significaba que Izuku estaba ahí afuera, en algún lugar. Otra era que la facción había tomado a Izuku y nuevamente había dos opciones con eso. Aquellos que apoyaron la memoria de Hisashi, si el hombre hubiera muerto, por lo tanto apoyarían a su hijo, y aquellos que no. Aquellos que no lo hicieron, o que vieron a Izuku como una debilidad o una amenaza potencial, podrían haberlo matado o vendido a los esclavistas. Cualquiera de los dos no era algo agradable en lo que pensar. Él nunca dijo, respondió Inko después de tragar saliva. Setsu sabía que Inko no era estúpido. Ahora que se habían planteado las posibilidades, sin duda estaría pensando en las opciones. Todas las opciones. Bueno, no quiero sugerir cosas que podrían no ser, dijo Ume diplomáticamente. Pero estoy de acuerdo, hay algo extraño en lo que te dijo el detective, confirmó. ¿Así que crees que debería hablar con él otra vez? Preguntó Inko. Los tres asintieron. Definitivamente, respondió Meigo por todos. Setsu observó cómo Inko se recomponía. No estaba segura de cómo se sentiría si alguien tuviera información similar sobre su hermano. En realidad, ¿a quién estaba engañando? Su hermano probablemente habría sido uno de los plebeyos de Toxic Chainsaw si hubiera podido serlo. Adicto como había sido, no iba a ser capaz de nada más. No podría ser fácil. Lo haré, dijo Inko en voz baja, asintiendo con la cabeza. Lo haré, repitió, con más firmeza. Setsu casi sintió pena por el detective. Casi. Garaki miró a Izuku. ¿Querías verme? ¿Querías verme cuando la peculiaridad se absorbiera por completo?, respondió Izuku. ¿Tiene? Los ojos de Garaki se abrieron como platos pero le sonrió al adolescente. Izuku asintió. Entonces vamos a probarlo, anunció. Izuku le devolvió la sonrisa. ¿Cómo te va con la peculiaridad espacial?, preguntó el doctor mientras se dirigían al área de entrenamiento. ¿Quieres decir bolsillo? ¿Es ese el nombre que se ha decidido?, murmuró. Izuku asintió. Yakuni lo ha llamado así, le dijo al doctor. Va bien. Puedo meter cosas en los bolsillos, pero no puedo hacer mis propios bolsillos, dijo. ¿Puede Yakuni? Sí, pero no puede sostenerlo por mucho tiempo. Izuku le dijo. Ambos lo entenderán, dijo Kyudai. Sería interesante comparar su desarrollo con esa peculiaridad. Para Yakuni, se estaba adaptando de la falta de peculiaridad a tener una peculiaridad por primera vez. Para Izuku era solo otra peculiaridad y, por lo tanto, se podía esperar que fuera algo funcional con él de inmediato, pero sería capaz de desarrollar la misma sutileza de uso que Yakuni. Él estaría interesado en comparar sus resultados eventualmente. Salieron al área de entrenamiento. Era como el almacén en el que estaba creando el Nomu.
casi sin rasgos distintivos excepto por lo esencial. Izuku se dirigió a las pesas mientras Garaki sacaba su tableta y buscaba los resultados anteriores. Vamos a obtener una línea de base sin peculiaridades, instruyó. El adolescente asintió y luego levantó varias pesas. La cantidad fue ligeramente impresionante y Garaki sabía que Izuku era más fuerte que la mayoría de los adolescentes de su era. Anotó la cantidad. Ahora con la primera peculiaridad de fuerza. Kyugai esperó mientras Izuku ponía más pesas en la barra y luego la recogió. Espera, dijo antes de que Garaki pudiera anotar la cantidad. Creo que puedo llevar más, dijo. El doctor asintió, señalando con su lápiz las pesas de repuesto. Izuku cargó más en la barra y luego lo recogió. Esta vez, Kyugai pudo ver que estaba visiblemente esforzándose, pero pudo levantarlo. Sabía que era una cantidad impresionante, incluso para alguien que usaba una peculiaridad. No estaba a la altura de la habilidad de Sensei Gigantomachia, pero fue impresionante. Muy bien, indicó. Ahora agrega la segunda peculiaridad. Izuku asintió. Y como referencia volvió a levantar las pesas. Oh, eso fue mucho más fácil. Dijo antes de dejarlos con cuidado y fue a buscar más discos de peso. Puedes hacer 2 viajes, murmuró Kyugai cuando parecía que Izuku iba a traer todos los platos que había allí. Recibió una sonrisa tímida e Izuku regresó con más pesas, luego regresó por los demás. Tiene sentido. Si pudiera recogerlos y transportarlos con facilidad, entonces podría recoger más. La barra estaba cargada con lo que francamente era una cantidad estúpida de peso cuando Izuku parecía satisfecho. Probó el peso un poco y luego gruñó y recogió la barra. La forma en que su pecho se agitaba y jadeaba le dijo al doctor que Izuku estaba en su límite o cerca de él, pero el adolescente continuó aguantando el peso. Empezó a contar los platos. Fue una cantidad muy impresionante. Todavía no está a la altura de Sensei Gigantomachia, pero Sensei tenía múltiples peculiaridades de fuerza y Gigantomachia fue diseñado para ser inhumanamente fuerte. Otro capricho 3 e Izuku potencialmente estaría en su liga. El doctor sonrió cuando Izuku bajó el peso. Siniestramente, no rebotó sino que se estrelló contra el suelo. Bien hecho. Elogió mientras contaba los platos. Sí, no pasaría mucho tiempo antes de que Izuku estuviera en la misma liga que su padre, al menos con fuerza. Izuku tomó algunas respiraciones profundas. Bueno, eso responde a esa pregunta, dijo con una sonrisa. Sí. Puedes acumular diferentes peculiaridades, estuvo de acuerdo Kyugai. Fue emocionante. Entonces, ¿qué tan fuerte soy? Preguntó Izuku. Garaki tomó algunas notas más en su tableta. Podría haber querido hablar sobre las peculiaridades de apilamiento, pero eso era algo que podía hacer por su cuenta. O al menos especular. Si se le ocurría una buena idea, estaba seguro de que podría hacer que Izuku la probara. Hay una escala con peculiaridades de fuerza, le dijo al hijo de Sensei. Izuku asintió. Probablemente ya lo sabía. Las peculiaridades de la fuerza eran bastante comunes. Como resultado, hubo una escala comparativa para clasificarlos en función de su eficacia. Por lo general, se expresa en el poder humano, es decir, cuántas veces más fuerte eres que una persona normal, pero la escala tiene un límite de 10 veces y cualquier cosa después de eso se considera especial. Como tu padre nos molesta con las peculiaridades débiles, ya eres en especial. Pero, Garaki dijo la palabra con dureza al ver que los ojos de Izuku se iluminaban. El adolescente lo miró con curiosidad. No estás muy lejos en el rango especial, dijo Garaki. ¿Qué quieres decir? Kyugai respiró hondo. Si Sensei está en el nivel 100 y Gigantomachia está en el nivel 90, tú estás en el nivel 30, le dijo al adolescente. Eso parecía correcto. Sensei nos molestaría con una peculiaridad de fuerza por debajo de 5 en la escala, a menos que hubiera algo especial al respecto. Entonces, Izuku tenía una peculiaridad de nivel 5 y tal vez un nivel 8. Combinados, a pesar de que él era físicamente fuerte, lo convertirían, en el mejor de los casos, en solo nivel 40. También había un efecto de cola con potenciadores de fuerza de acumulación. Mientras que el primero funcionó perfectamente, el segundo no necesariamente funcionaría tan eficientemente. Entonces, el nivel 5, con una peculiaridad de nivel 8 y luego una peculiaridad de nivel 4 no sería igual a 160. Podría ser tan pequeño como 80, pero habría algún efecto. La mayoría de los héroes, incluso si no tienen peculiaridades de fuerza, se clasifican como 1, 5, a través del entrenamiento físico que hacen. Eso pareció llegar al adolescente, pero Garaki no estaba seguro. Aún así, había hecho lo mejor que podía. Izuku se quedó pensativo. Entonces, ¿qué pasaría si uso 3 peculiaridades de fuerza? Preguntó. Serás más fuerte, respondió el doctor de inmediato. ¿Pero cómo te sientes? El adolescente se miró las manos. Un poco cansado, admitió. Eso pensé, murmuró el doctor y anotó la observación. La forma en que Izuku movió la cabeza le dijo que el adolescente quería más información. Garaki le sonrió. Todos tienen la resistencia para usar una peculiaridad, su peculiaridad, le dijo al adolescente. Izuku asintió ante eso. Tenía perfecto sentido.
Si comienzas a usar 2 o 3 peculiaridades juntas, comenzarás a agotar tu resistencia más rápido, por lo que te cansarás más rápido. Oh, dijo Izuku. Se parecía mucho a uno de los videojuegos de Tomura, pero tenía sentido y se sentía cansado. No el agotamiento sino el cansancio temporal del trabajo bien hecho. La forma en que lo dijo le dijo a Kyugai que el hijo de Sensei ya estaba al tanto de esto, al menos inconscientemente. Sus palabras habían cristalizado la comprensión de Izuku. Por lo general, uso peculiaridades durante el día, por lo que Solar Force puede recargarme. El doctor asintió. No es algo malo, Izuku, pero esta es una de las razones por las que debes mantenerte en forma, para poder usar múltiples peculiaridades a la vez. Ante eso, Izuku asintió. ¿Papá tiene alguna? Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Reservas de energía? ¿Potenciadores de energía? Kyugai suministrado. Izuku asintió de nuevo. Algunos, admitió Garaki. Pero no he podido copiarlos, agregó la información para anticiparse a la pregunta que sabía que seguiría. Tu padre los adquirió hace mucho tiempo y no he podido aislarlos. Capaz de aislarlos, dado que todavía estaba tratando de obtener una copia limpia de All for One. Sensei probablemente lo apreciaría, pero no entendería la cantidad de trabajo que había tomado. Está bien, dijo Izuku, aunque Kyugai podía decir que estaba decepcionado. Tal vez puedas encontrar uno en el registro y luego hacer que Yakuni recolecte una muestra. Kyugai ofreció. Tal vez, respondió Izuku. Pensé que te llevabas bien con el señor Yakuni. Preguntó Garaki. Había esperado más entusiasmo. Sí, pero, el adolescente no respondió completamente. ¿Te preocupa manejarlo? Preguntó el doctor. Sensei le había dado a su hijo su primer empleado en forma de Yakuni para su cumpleaños. Era una buena manera de lidiar con la lealtad del adolescente mayor, pero aparentemente Izuku no sabía qué hacer con la situación. Izuku asintió. Kyugai suspiró. Sensei a veces olvidaba que su hijo no tenía una comprensión completa de sus acciones y que se necesitaban explicaciones. No necesitas hacer nada, le aseguró al adolescente. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. No necesitas hacer nada. Mantendré ocupado al señor Tanaito. Y si tienes algo que quieres, él puede conseguirlo por ti, explicó. En realidad no cambiará nada y sospecho que tu padre también tendrá tareas para él. Oh, dijo Izuku antes de sonreír. Gracias, doctor. De nada, Izuku, respondió. Creo que probablemente deberías adaptarte a tus peculiaridades actuales y desarrollar tu resistencia un poco más antes de preguntarle a tu padre sobre otra peculiaridad de fuerza, agregó. Izuku asintió mientras regresaban al almacén. También tendré que pensar en estrategias energéticas, murmuró. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo, confirmó el doctor. Izuku le sonrió a modo de despedida y dejó a Kyugai mirando uno de los tubos experimentales. Este fue un desarrollo muy interesante. Line. La señora Midoriya está aquí para verte de nuevo, le dijo Hunsa. Tsukauchi frunció el ceño ante la información. Gracias, dijo, pero en lugar de ir directamente a su escritorio, se detuvo en el pasillo y pensó. Ya le había hablado de Isashi. Bueno, todo lo que pudo, ¿qué más podría querer saber ella? Sintió un repentino destello de frío, y si ella hubiera encontrado algo que fuera. Naomasa negó con la cabeza. No, eso no era posible. Incluso si Sir Niuteye y All Might no estuvieran en los mejores términos en este momento, si Mirai no pudiera encontrar algo, entonces no había forma de que Inko lo hiciera. Excepto, y había vivido con Isashi, All for One durante varios años. ¿Sabía ella algo que ellos no? ¿Tenía acceso a otra fuente de información? Hizo una mueca. Solo había una manera de averiguar esa información. Tsukauchi respiró hondo, preparándose antes de caminar hacia el área donde estaba su escritorio. Estaba en la parte de planta abierta. A pesar de que era el enlace principal con Ero Agencias, no calificó una oficina. Inko estaba sentado en silencio en su escritorio y los otros oficiales lo ignoraban en gran medida. Ella no era un fijo, pero estaban acostumbrados a que personas al azar esperaran a los detectives y, mientras nadie causara problemas, la política general era dejarlos en paz. Después de todo, para estar sentados allí, ya tenían que haber pasado por seguridad. Señora Midoriya, saludó Naomasa a Inko mientras se acercaba. Estaba bastante satisfecho de que no sonaba a la defensiva. Detective, respondió ella, levantándose para asentir respetuosamente hacia él. Indicó que ella debería sentarse como él tomó su propio asiento. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Preguntó Tsukauchi. Inko le sonrió. Te agradezco la información que me diste sobre Isashi. Ha puesto muchas de sus acciones en perspectiva. Él asintió pero no dijo nada a eso. Sin embargo, siento que debería haber preguntado algo antes. Estaba Sensu durante la operación cuando All Might derribó a Toxic Chainsaw. Estaba buscando a Izuku, confirmó Naomasa. ¿Cómo supiste que Izuku estaría allí? Preguntó Inko. ¿Cómo supe? Tsukauchi se desvaneció. Mierda. Esa fue una buena pregunta. Era una pregunta lógica. El público sabía que la operación era para acabar con Toxic Chainsaw. No había otras partes.
¿Qué le dijo? ¿Podría decirle que fueron los registros de Izuku los que les permitieron encontrar a Isashi? Por la forma en que Inko sonrió, Naomasa supo que había estado callado durante demasiado tiempo. Le dijo que había algo que no le habían dicho. Él suspiró. Miuteye debería estar lidiando con esto. Fue rastreado usando los registros escolares de Izuku. Inko frunció el ceño. ¿No estabas rastreando a Toxic Chainsaw? Tonterías. ¿Qué sabía Inko? Él le había dicho que Isashi era un villano, pero no había mencionado Toxic Chainsaw. ¿Pensó que Isashi era el jefe del villano? ¿Cómo habría averiguado eso? Oh, Inko asintió para sí misma. Tsukauchi escuchó atentamente preguntándose de qué se había dado cuenta. ¿Estabas rastreando a Isashi para llegar a su jefe, Toxic Chainsaw? ¿Esperarlo? Repasó la frase en su mente. Sí, ella realmente había dicho eso y, bueno, era mejor que la verdad. Fue una posibilidad remota, admitió Naomasa. Inko frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no compraste a Izuku ese día? Exigió. Sacudió la cabeza con tristeza. No estaba dispuesto a asumir la culpa por esto. Miuteye podría responder por su decisión. Quería recoger a Izuku de la escuela, dijo. Pero me ordenaron demorarme a ir a su casa. ¿Pero? Inko frunció el ceño y Naomasa no sabía exactamente lo que estaba pasando por su mente, pero tenía una buena idea. Todas las direcciones eran falsas, le dijo. Inko asintió lentamente, con los ojos medio cerrados. ¿Quién dio la orden? No lo sé, mintió. Realmente no le gustaba mentir, especialmente con su peculiaridad, pero, bueno, aparentemente tenía cierto sentido de la solidaridad. Sé que vino del lado del héroe de la operación, le dijo. Inko asintió y luego su rostro adquirió una mirada determinada. Muchas gracias, detective, dijo mientras se levantaba. Señora mi gorrilla, lamento mucho no haber podido encontrar a Izuku en ese momento. Sé que lo eres, estuvo de acuerdo Inko. Pero creo que alguien necesita decirme por qué, en una misión para detener a Toxic Chainsaw, tu misión se retrasó. No podía decir nada para refutar eso, así que simplemente asintió. Deja que Miuteye se lo explique. Se merecía ver las consecuencias de sus actos. Tsukauchi asintió. No había nada más que pudiera hacer. Gracias por tu honestidad, dijo Inko y luego desapareció, saliendo de la estación. Tsukauchi suspiró pesadamente. Debería llamar a Miuteye y hacerle saber que Inko todavía estaba investigando la desaparición de su hijo, pero, sinceramente, el héroe debería saberlo. Ningún padre dejaría de buscar a su hijo. Si Miuteye pensara que ella, bueno, necesitaba un recordatorio sobre la gente. Le recordaría por qué era un héroe. Bueno, esperaba. Izuku suspiró mientras abría la lista de mensajes. Había convertido en una tradición enviarle una broma a Himiko en su cumpleaños. Puede que solo hubiera comenzado el año pasado, pero iba a seguir así, hasta que la volviera de ver. Y cada vez que pensaba en ella añadía otro chiste. Había un par allí ahora, empezando por el primero. ¿Por qué el vampiro fue despedido del banco de sangre? Eso fue en su cumpleaños el año pasado. Los otros habían sido enviados en varios momentos y mientras los leía estaba agradecido de poder recordar las respuestas. Esperaba recordarlos todavía cuando Himiko los obtuviera. ¿Qué le envió ahora? Ay. Recordó algo. No era tanto una broma sino una de las declaraciones morbosas que hacía la gente, especialmente los científicos. Estaba seguro de que Himiko lo apreciaría, especialmente una vez que envió el remate. Hagas lo que hagas, da siempre el 100%. Incluso sin un remate, era una buena frase. Sería mejor con el seguimiento, pero Himiko probablemente diría que debería decir especialmente en lugar de a menos que. Sonrió, pensando en ello y luego colgó su teléfono. Feliz cumpleaños, Himiko. Inko hizo clic de un lado a otro en el informe en su computadora antes de que lo firmara internamente y lo cerrara. Tenía otras cosas que hacer cuando estaba en el trabajo en lugar de investigar el caso de Izuku. ¿Por qué lo cerraste? Meigo preguntó. Es solo el informe policial, respondió Inko, abriendo la base de datos que estaba consultando hoy. ¿No recibiste eso hace 3 días? Sí. Este fue el informe extendido, respondió Inko mientras miraba a su alrededor en busca de los informes que estaba confirmando. Inko no vio la forma en que sus compañeros de trabajo compartieron una mirada a sus espaldas. Sin embargo, los escuchó acercar sus sillas a su estación. Veamos los formularios que llenaste, anunció Ume. Pero, objetó Inko. Sexo negó con la cabeza. Todos estuvimos de acuerdo en que están ocultando algo en este caso, le dijo a Inko. Ella había discutido el caso y la información que había obtenido de Tsukauchi con ellos. Pero no es Izuku a quien se esconden. Solo tenemos que dejarles en claro que pueden guardar sus secretos, pero no te irás hasta que obtengas la información sobre tu hijo. Meigo resopló. Si tuvieran algún grado de sentido común, ya se habrían dado cuenta. A los políticos no les importan las cosas hasta que les suceden, dijo Ume. Su voz sonaba cansada. Como si tuviera experiencia personal en esto. ¿Qué formulario llenaste? Ella preguntó. Inko frunció el ceño. La solicitud de registros, respondió ella.
Ume negó con la cabeza. Sí, es por eso que están bloqueando. Debe completar una solicitud de registros de operaciones de héroes y probablemente presentar un reclamo de libertad de información para los registros policiales y los registros de HPSC. Ese detective le dijo que era una operación conjunta. Ella era todo negocio. Ume se quedó pensativa por unos momentos después de que terminó de hablar. Probablemente valdría la pena presentar una solicitud de información con la agencia de Olmig, agregó. ¿Todos ellos? Preguntó Inko, sorprendida. Todos ellos, respondió Ume. No debería llevarnos más de 15 minutos llenarlos todos. ¿Esperarlo? Objetó Inko. ¿Por qué? Esta vez vio la mirada que intercambiaron los tres. Inko, ¿qué hacemos? Setsu preguntó. Trabajamos a través de documentos para encontrar conexiones que la policía o los héroes puedan usar para cerrar casos más antiguos, respondió de inmediato. Sí. Eso es lo que hacemos, estuvo de acuerdo Setsu. Entonces, ¿por qué no ayudaríamos en su caso? Pero Inko sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Meigo le dedicó una sonrisa. Inko, ¿me ayudarías con los formularios si hubiera una pista sobre mi madre, no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no te ayudaría con Izuku? Nosotros no, dijo Setsu antes de suspirar. No solemos encontrar algo que ayude. Lo hacemos con la frecuencia suficiente para seguir recibiendo fondos, pero por lo general hay mucho más trabajo por hacer, incluso una vez que establecemos una conexión. El hecho de que haya esperanza, que podamos potencialmente ayudar a resolver tu caso hace que esto sea especial. Nos daría a todos mucha esperanza si encuentras a Izuku y queremos eso, para ti y para todos los demás. Ante eso, Inko se echó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. Nunca se sentiría verdaderamente feliz hasta que Izuku regresara, pero se sentía lo más cerca posible de ello. Bien, completémoslos y luego volvamos a buscar a otros. Ume tomó el control y los formularios se repartieron y se los devolvieron a Inko. Ume le dio al grupo una sonrisa. Presente ese papeleo, y luego, su sonrisa tenía una leve mirada depredadora. Si no te dan la información, tengo algunos números para ti. ¿Qué? Preguntó Inko. Veamos qué hacen. Ume descartó la pregunta. Inko la miró, pero la mujer mayor se mantuvo firme. Está bien, estuvo de acuerdo. Gracias, siguió mientras guardaba su papeleo. Todo lo que quería saber era por qué sabían que Izuku estaba allí y por qué no estaba con ella ahora. No era mucho pedir, ¿verdad? Izuku se recostó en su cama, mirando hacia el techo. No era tan interesante, pero en realidad no lo estaba mirando. Él pospuso esto por mucho tiempo. Demasiado tiempo, si era honesto consigo mismo. Tenía un pie colgando fuera de la cama. Evitaba que se sintiera demasiado cómodo para poder pensar. Suspiró, soplando el aire hacia arriba. Lo primero era algo que sabía pero que realmente no quería reconocer. A los ojos de la sociedad, su padre era un villano. Y, dados los acontecimientos generales, era bastante fuerte. Olmig no capturó matones callejeros. Bueno, lo hizo, pero por lo general se trataba de encuentros aleatorios, no de incursiones reales. E incluso después de que Olmig hirió a papá, todavía lo persiguió. No hubo mucha publicidad, pero el héroe número 1 había estado en Tsu justo antes de mudarse a Yokohama. Y su edificio se había derrumbado. No. Izuku negó con la cabeza. Él sabía lo que pasó allí. Papá había derrumbado el edificio. Entonces, ¿qué significaba eso, realmente? La sociedad llamó villano a papá, pero la sociedad tenía razón. Ya sabía lo que diría Tomura. La sociedad vivía con una fachada. Todo el borrego vivía con la lana sobre los ojos. Y el adolescente mayor no estaba exactamente equivocado. Él lo sabía. Él lo había experimentado. La sociedad se aferraba a ciertas verdades, aunque fueran mentiras porque eran más bonitas que la realidad. Él sabía eso. El doctor le había mostrado otros ejemplos tanto históricos como contemporáneos en la ciencia. Los ejemplos del doctor le dieron esperanza. En la ciencia, al menos, finalmente salió a la luz la verdad. La peste negra fue un castigo divino. El cólera fue causado por el miasma. COVID fue propagado por torres 5G. Aquellos con peculiaridades infectaron a los normales. Todas esas teorías estaban equivocadas. Algunos habían sido tomados en serio en ese momento. Se habían reído de otros, pero la ciencia los había refutado a todos. Incluso ahora, había documentos que respaldaban algunas de las investigaciones anteriores del doctor que decían que aquellos que se consideraban sin peculiaridades probablemente no lo eran. Tenían un factor de peculiaridad y, por lo tanto, probablemente eran estabilizadores de peculiaridades. Eran esenciales para todos. Pero, ¿resultó la sociedad? Sí. Él sabía eso. Pero fue lento. Por lo general, se retrasó y hubo algunas personas que nunca cambiaron de opinión. Así que la sociedad pensó que papá era un villano. No vieron cómo estaba tratando de ayudar a los demás. Cómo ayudó a aquellos sin peculiaridades y. ¿Realmente hizo eso? Izuku frunció el ceño. Su padre tenía muchas peculiaridades muy útiles. ¿Cómo los había conseguido?
Si se mezclaron como útiles y no útiles, o su padre solo le mostró las peculiaridades útiles. Sin embargo, papá tuvo mucho tiempo para recogerlos. Sacudió la cabeza. Estaba tratando de justificar algo que ya sabía. Papá tomó peculiaridades de aquellos que querían conservarlas. Al menos a veces. Si estuvieran atacando a su padre, él podría entender eso. Gigantomachia tenía razón. La forma más rápida de terminar una pelea era agarrar la peculiaridad de alguien y dejarlo inconsciente. Él mismo lo había visto. Papá había dicho que en algunas peleas si tomaba la peculiaridad, sería porque se lo había ganado. ¿Fue así como papá había obtenido tantas peculiaridades útiles? No. Estaba siendo deliberadamente ingenuo. Tenía que ser realista. Su padre se los había llevado. Su padre era un villano. Los villanos hacían ese tipo de cosas. Pero estuvo mal. Papá quería cambiar el mundo. Él quería hacerlo mejor para todos, ¿no? Izuku suspiró y pensó en eso. Había visto a los héroes acabar con los villanos todo el tiempo. Las noticias estaban llenas de esos infames. Había vídeos por todas partes. La mayoría de los villanos afirmaron que no tenían otra opción. Eso era cierto. Sabía que eso era cierto. Había visto la evidencia. Muchos de los llamados villanos eran aquellos que solo necesitaban un poco de ayuda. Pero había otros villanos. Aquellos que querían lastimar a la gente. Aquellos que comerciaron con personas, que lastimaron a otros deliberadamente. No. Esos no eran villanos. Esos eran criminales. La sociedad los llamó villanos porque era una etiqueta fácil. Pero solo eran criminales. Entonces, ¿y si su padre era un villano, pero no uno de los normales, y quería cambiar el mundo? Y Izuku frunció el ceño. Históricamente, su papá sería llamado revolucionario. ¿Por qué lo llamaron villano ahora? Peculiaridades. Él asintió para sí mismo. Si eliminó las peculiaridades y miró las acciones de su padre, entonces su padre sería llamado revolucionario. Quería hacer un mundo mejor. Tenía planes sobre cómo hacer eso, y en realidad actuó para ayudar a las personas donde pudo. Ese capitán de policía había sido ayudado. Yakumi había sido ayudado. No había duda de que Izuku no conocía a otros. Y si su papá era un revolucionario, entonces estarían esas personas que querían mantener las estructuras actuales. Los héroes eran las personas obvias. O esos que la sociedad llama héroes. Pero había otros que tendrían un interés creado en mantener las cosas igual. Los políticos, el HPSC e incluso los miembros normales de la sociedad no querrían que las cosas cambiaran. Esas eran las personas que se opondrían a su padre. Esas eran las personas que probablemente lo habían confrontado en el pasado y él habría peleado. Tal vez no una pelea real, pero a veces peleas verbales. Papá probablemente había tomado las peculiaridades de algunas de esas personas. Eso era simplemente parte de la lucha. Suspiró de nuevo y se retorció un poco, acomodándose más cómodamente en la cama. Era verano, pero esta noche hacía fresco y era agradable estar caliente. La sociedad llamaba villano a papá, pero eso era solo una etiqueta de conveniencia y él no era un villano en la forma en que la mayoría de la gente piensa de los villanos. La sociedad usó esa etiqueta porque era fácil. La mayoría de los villanos solo necesitaban ayuda. No querían lastimar a la gente. Esas personas que lo hicieron, mientras que fueron llamados villanos, eran solo criminales. Esas personas como su padre, aquellos que probablemente fueron considerados villanos realmente malos en realidad no lo eran. O, algunos probablemente lo fueron. Toxic Chainsaw parecía ser uno de ellos. Solo quería lastimar a la gente. Pero su padre era un revolucionario. No estaba lastimando a la gente porque quisiera, sino porque quería mejorar la sociedad. Y no solo estaba diciendo eso. Él realmente tenía los planes. Izuku había ayudado con ellos. Izuku asintió y metió el pie. El calor se sintió realmente bien. Todavía había otras cosas en las que pensar. Lo sabía, pero al menos mientras la sociedad llamaba villano a su padre, podía estar seguro de que no lo era. Eso fue importante.